Vis Bélica, episodio número 73. Pues hola y bienvenidos a este nuevo año con Vis Bélica, más orientales que nunca. Así que un saludo de David Arribas, este que os habla, y conmigo tengo a Río Salido. Hola, buenas. Aquí vengo a intentar aprender del maestro Calino. No hagas ese tipo de bromas que luego van a decir que si eres Sí. xenófobo o que si eres Claro. algo... Sí, ya te voy avisando, ¿eh? Y Calino. Muy buenas, chavales. Feliz año. Ya estamos de vuelta. Parece que fue ayer cuando nos íbamos de vacaciones y ya se han terminado. Para suerte y desgracia. Mira, tengo ganas de que acabase ya las navidades enormes, pero bueno, a otra cosa. Ya empieza el año. Venga. Bueno, pues hoy casi que tenemos un monográfico, ¿no? Porque, vamos, yo realmente solo me he preparado un poco el tema del que veníamos a hablar hoy. Porque luego si ya da para más, ya hablamos más. Pero en principio yo creo que para arrancar el año comenzamos directamente. Adelante. Y bueno, vamos a comenzar un poco primero con los previews. Esto empezamos a ver en Twitter, ¿no? De lo que vamos a hablar, lo primero de lo que vamos a hablar, vamos a explicarlo, es de los Wargames que vienen de China, ¿eh? Que pues están creando gran expectación porque obviamente son un objeto de culto inalcanzable en Occidente, ¿no? Entonces, bueno, pues manos a la obra, empezamos a ver a los sospechosos habituales de los wargames modernos en Twitter y demás, pues que tenían juegos de wargames chinos, ¿no? Y Calino decide hacerse con un The Coming Wave. Hay dos series, Hado y otra... Hado. Con la Y otra que es Hado. Y otra que es la de... Bueno, yo soy de Madrid, ya sabes que la J... Y otra que es la de Coming Wave de Kilovolt de Sin. Los otros es de Neko... Perdón, son Kuroneko de Sin Workshop, ¿vale? Que digamos que se dedican más un poco al wargame tradicional. Aparte de que tengan la línea de Hado, tienden un poco más hacia wargames más tradicionales e históricos. Mientras que Kilovolt de Sin o Design sí que está optando mucho por juegos mucho más modernos o que tienen temáticas mucho más modernas. De lo cual hablaremos un poco más adelante, ¿vale? Vamos a hacer un poco de retrospectiva de cómo funcionan allí estas dos grandes, entre comillas, pequeñas editoriales chinas, ¿eh? Pero el caso es que, bueno, Arcade se pone manos a la obra y dice, ojo, esto tengo que pillarlo yo. Y ahí comenzamos un poco la aventura, ¿no? ¿Cómo leches compramos los puñeteros juegos estos, ¿vale? Así que lo primero que descubrimos es que estos juegos se venden a través de Taobao. Taobao es como el AliExpress chino. Es donde es un mercado online y ahí pues tú puedes comprar y vender. El problema de Taobao es que cuando entras está todo en chino. No hay un dios que se apañe. Y aparte de eso, uno de los problemas es que también resulta que Taobao no envía a Europa, por lo menos por defecto. Así que, ¿qué hicimos? Pues tuvimos que buscar un proxy. ¿Y qué es un proxy? Un proxy lo que hace es que es una tienda o un almacén o una página web que lo que hacen es que compran ellos el producto en China, porque están en China, el producto Taobao, Taobao se lo envía a ellos, al almacén, y ellos lo reempacan, o sea, lo reetiquetan y lo envían al destinatario final en Occidente. Este proceso, la verdad es que está así asusta un poco, pero es que esto ya está, joder, pues súper especializado. Yo flipaba cómo funcionaba esto, porque yo fui el que me encargué de hacer todo el papeleo. Entonces, os voy a mostrar un poco la página de
el proxy que utilizamos, hay varios proxies, hay un montón de proxies, pero yo me centré un poco en uno que tenía muy buenas valoraciones, aunque también el coste era un poco mayor. ¿Esto cómo funciona? Tú pagas el producto que quieres comprar y el proxy se queda un porcentaje como comisión, que puede ser un 5%, un 3%, depende, depende del proxy que estés utilizando. Hay unos mínimos, unos máximos, pero bueno, la verdad es que fueron bastante transparentes y a nosotros hasta nos devolvieron como un retorno porque había un bono que habían usado, ¿verdad? Y nos dieron 1,83 euros de vuelta, una cosa muy graciosa. El caso es que nosotros utilizamos un proxy que se llama Superbuy. Y si lo pongo, pues casi que mejor. Aquí. Este es el proxy que utilizamos, ¿vale? Y lo bueno de Superbuy es que tiene las páginas de Taobao, las tienen ellos ya traducidas y tú ya puedes ver los productos. Entonces voy a aumentar esto para que se vea bien. Y aquí tenemos los dos juegos que vienen de Coming Wave, el 1, el 2 y aquí abajo tenemos el... A ver, me lo he saltado, ¿no? No estaba, ¿eh? No está, espérate. Igual es Bloodborne, ahí, eso es. Ahí está. Aquí Ahí está lo el tienes. 3, ¿vale? Bueno, ya me lo ha cargado. Ahora me lo ha cargado, unos me lo han cargado en dólares, otros me lo han cargado en yuanes, ¿vale? Porque, no, o puede ser, sí, por lo que yo veo, algo es así. Entonces, lo que hacemos es que nos damos de alta en la página web, compramos los juegos y a partir de ahí empieza un proceso en el cual es súper curioso porque ellos te van informando mediante mails, ¿no? De por dónde va. Pues ya lo hemos recibido en el almacén y entonces te hacen una foto de la caja que han recibido y luego abren la caja y te despiezan ahí todos los componentes para que tú veas lo que has comprado. Ojito, cuidado, claro, porque como compréis en Taobao Penetrator 2026 edición limitada, pues te van a enviar la foto, ¿no? Entonces, a lo que vamos. Una vez que han hecho, reempacan y te envían fotos de cómo lo están enviando hacia el palé de envío. A mí me enviaron 3 fotos de cómo estaba empaquetado el paquete y qué medidas tenía para que yo lo supiera. Y aparte de eso, gestionan las aduanas, gestionan el IVA, gestionan el envío, tú decides con qué compañía que lo quieres recibir. Lo que pasa es que, claro, suelen ser como descripciones, no te dicen te lo vamos a enviar con FedEx o te lo vamos a enviar con Segur, sino que es compañía de transporte con seguro, compañía de transporte rápido. Son unas descripciones, tú seleccionas y luego ya te llega a casa. Y nada, a esperar 2 o 3 semanas hasta que llega. Y así de sencillo fue. O sea que yo, si ahora, por lo que sabemos, el diseñador sí que ha hecho una opción que hay un drive en su Twitter y tú puedes descargarte el documento y comprarles directamente los juegos. Pero no sé exactamente si también te aplican aduanas, IVA y todos los conceptos que son necesarios. Nosotros recibimos aquí ya los juegos y no tuvimos que pagar nada, ni hacer papeleos, ni nada. Ya venía todo ya hecho desde el proxy. O sea, que eso que ganamos. Dentro de esto, bueno, empiezo con la explicación que ha dado Arribas, la entiende mejor que yo, porque yo lo único que hice fue pagar. Pero es verdad que en este proceso... Que no está mal tampoco, vamos. Exacto. Bueno, alguien lo tenía que hacer, ¿no? Para mí fue comodísimo, vamos. Pero dentro de esto, ya en ese proceso empecé a hablar con Star, ¿vale? Star es el responsable de Kilovolt en redes sociales. No es uno de los diseñadores originales del juego, pero sí que está metido dentro de Kilovolt y es uno de los diseñadores de las últimas expansiones que se van a hacer. Y dentro de esto, él ya estaba buscando la fórmula para mandar los juegos a Europa. De hecho, estaban haciendo una prueba con un italiano. Confirmaron que se podía hacer, pero yo ya los había comprado de esta manera con Arribas, me llegó todo bien y en este proceso pues ya han conseguido que ellos mismos como Kilovolt lo puedan distribuir. Si entráis en la página del link que os contaba Arribas, que es un drive de esta página, en esta dirección que os estamos colgando en... Ese es el usuario de Twitter del diseñador de The Coming Wave. Y él tiene una explicación en su propio X, el Twitter, en el que os explican, en el que os explican cómo lo tenéis que hacer. Yo lo he estado mirando, parece bastante fácil, bastante cómodo, y os manda un link con el precio antes de que calculando todo, antes de hacer ningún tipo de solicitud. Lo tenéis todo bien detallado y lo podéis comprar de una manera mucho más fácil y directa. Ahora, yo no sé
cuánto puede costar con gastos de envío y demás. Nosotros vamos a ser muy francos. Nosotros el juego, creo que más o menos el juego sale en China a unos 50 euros, dólares o como lo queráis llamar, y con gastos de envío y todo, pues se nos ha ido al doble, más o menos. 300, ¿cuánto ha sido arriba? Tú... 300, pagamos 265 por los juegos Ujú. y 250 por los juegos aproximadamente, 260, y luego fueron 170 entre envío, aduana, comisiones Mm. y rollos Y, de esos. y IVA. bueno, eso es. Y aparte de estas dos fórmulas, hay una tercera, que es la que yo primero empecé a intentar dilucidar. Hay que decir que aquí ya hay una serie de jugadores que ya llevan tiempo con esta serie y sobre todo con Jado. Con Jado ya llevan un año y pico. El que empieza con todo este movimiento, estos juegos, es Javier Hoyos. Lo tenéis en Twitter, una cuenta súper recomendable para que sigáis, porque además está siempre investigando cosas y mirando novedades, sobre todo en Guerra Moderna, pero también tiene tácticos muy chulos. Bueno, una persona que es de sobra conocida en el mundillo. Javier Hoyos fue el primero que empezó con Jado, pero ya había puesto el punto de mira también de Coming Wave. Jado es un sistema del que yo no puedo hablar porque no he jugado, pero la sensación es que es un poquito más accesible, pero dentro de ello pues no puedo dar muchos datos porque no he jugado nada. Aparte de esto, cuando estos empiezan a comprar los juegos a China, nos dan una dirección de un correo electrónico de una tienda china. Y esa tienda china también es una tercera opción. Yo no os la puedo dar porque la única vez que intenté ponerme en contacto con ellos nunca hubo respuesta. No pude contactar con ellos y no me dieron nada de solución. Y no fue gracias a que lo solté en el último episodio o a unos episodios más para atrás, se puso en contacto conmigo Volkoski Wargamero, uno de nuestros oyentes, y otra cuenta de Twitter que os aconsejo que sigáis porque también otra de las celebridades de Twitter que encima ha estado encima de esto y que me ha ayudado un montón a poder dar con Kilovolt. Él es el que se pone en contacto con Kilovolt al saber que ando detrás del juego y que no he conseguido nada, y es Kilovolt el que ya a partir de entonces con quien vengo hablando, ¿no? Esta persona de Kilovolt es Star, no sé su nombre, solo conozco su link. Es el diseñador, me parece, ¿no? No, no es diseñador, no es diseñador. Es diseñador creo de las expansiones nuevas que van a salir y estaba muy, muy loco con esto ahora mismo y está trabajando a tope con ello. Pero luego, si queréis, cuando hablemos de las editoriales, os pongo un poco al tanto de lo que yo sé de cómo funciona Kilovolt y lo poco que he podido hablar con esta figura y me ha ido poniendo al día de cómo trabajar, ¿no? Y ya es cuando ya empiezo a mover cómo quiero comprarlo y cómo lo puedo comprar, cuando veo estas tres opciones, ¿vale? Nosotros solo os podemos decir la forma que hemos optado, la que os hemos comentado, pero sabemos que tenéis estas dos. Y yo creo que ahora mismo la más directa seguramente sea hablar con Star y que Star, si estáis interesados en el juego, os indique la forma de proceder, ¿vale? A partir de aquí ya arriba tú vas marcando un poco las pautas de qué quieres. Sí, espera, voy a enseñar primero, ya por último. Esta es la página de la compra del juego, que fueron los juegos 1016,30 yuanes. ¿Sabes? O sea, con esto me parece que fueron los envíos y demás, ¿sabes? El shipping fue, o sea, aparte de comprar los juegos, el coste añadido fueron 1016,30 yuanes. Entre ellos están los gastos de gestión aduanera, el shipping y ya valores añadidos al servicio que no recuerdo qué eran, pero sí, yo puse como que controlaran un poco a ver si iba todo bien y que no llegara el juego destrozado, ¿no? Esa era la historia. Dije, bueno, por 20 yuanes, que creo que eran 2 euros o 3, una cosa así, o no sé, era muy poco dinero. Y dije, pues para adelante, ¿vale? Y eso es. Vale. Y otra cosa, si os decidís, ya sea por Twitter o ya sea, si os decidís a adquirir los juegos, 1, y 2, ya sea la opción Twitter o ya sea la opción Proxy, el Menda que está a este lado y yo no pensamos responder ninguna consulta, porque ya nos hemos metido en bastante marrones. Es decir, esto es un disclaimer. Tú te metes solito si quieres y te metes tú en la piscina, pero si tienes un problema, te han parado en aduanas, el juego no llega, se ha perdido o se ha mojado, lo discutes tú con los de la editorial, con los del Proxy o con quien quieras. Que ya nos ha pasado, que hemos dicho a veces alguna oferta, alguna cosa, y la gente se cree que yo soy... Yo o los demás somos
somos los de atención al Responsables. cliente. Responsables. Y no es así. O sea, yo os doy la caña y vosotros si queréis pescar, pescáis. Pero ni Calino ni yo nos hacemos responsables ni somos atención al cliente de nada de esto, ¿eh? Porque bastante follón es el tema chino. Que el juego viene en chino. Todo. O sea, todo. No hay ni una. O sea, lo único que viene en inglés es las letras de la portada de Coming Wave. El resto está en chino. ¿Vale? Luego entro en eso, sí. Sí. Pues bueno, vamos a. Si quieres, comenzamos un poco. Que es el contexto de estas dos editoriales, ¿vale? Porque para empezar, China tiene un contexto sobre los juegos de tablero también un poquito peculiar, porque aunque es una gran población, estamos hablando de 1.000 y pico millones de habitantes, realmente la escena wargamera es bastante pequeña, o sea, es un nicho bastante tocho, o sea, pequeñito, porque estamos hablando de dos editoriales que son allí las que más se conocen, que es Kilovolt Design y la de Kuroneko, te lo digo yo porque se me olvida cada vez, Design Workshop, ¿vale? Kuroneko es la primera que salió hace varios años y está en Singapur, me parece, y Kilovolt Design, que está en la provincia, no sé cuál es, pero lo he leído. El caso es que, bueno, esta gente tiene también un problema bastante serio cuando tienen que traducir juegos, es decir, cuando van a publicar un juego de guerra o con temas un poco tema geopolítico de conflicto y es una traducción de Occidente de inglés a chino, tienen que pedir permiso. ¿Mm? Es decir, tienen que tener un permiso estatal en el cual se les concede ese permiso para la impresión de ese juego. No pueden imprimir lo que les dé la gana. Ahí hay un control sobre lo que se publica en cuanto a temas de geopolítica o de conflictos. Que no creo que tenga ningún problema, pero que bueno, que es una gestión más que ellos tienen que hacer, porque al final son juegos y no creo que haya problemas, pero les obliga pues a hacer papeleo y a tener controles y a pasar ese tipo de controles. Y básicamente es esa. Estamos hablando de un mercado que principalmente lo que juega es videojuego, pero que hay 4 locos y flipados, que encima son gente jovencita, que le dan a esto a muerte. Y cuando digo a muerte es a muerte porque ya hablaremos, o sea, esta gente tiene foros y tiene de todo, que los hemos podido un poco investigar. Y la verdad es que hay bastante movimiento de este juego comparándolo con nuestro nivel, no comparándolo con el nivel de la población china. Así que... Dentro de estos datos que está diciendo Arribas, por ejemplo, una de las cosas que contaba Star es que todos los juegos los han sacado, muchos de esos juegos han salido de una especie de Kickstarter chino. Sí, su mayor Mondial. Pues su mayor venta ha rondado los 2.000 ejemplares, para que os hagáis una idea. Eso es en el Kickstarter, ¿eh? Luego ya las ventas que han podido tener de un ejemplar concreto, pues no tengo ni idea. Pero bueno. Sigue, Arribas. Sí, bueno, pues nada, que aparte de eso, estamos hablando, pues eso, de unas editoriales muy chiquititas, pero que han tenido ellos, cuando se enfrentaron a la idea de diseño de estos juegos, aparte de publicar juegos históricos antiguos, ¿no? Y de publicar también clásicos de SPI, incluso han publicado juegos de MMP, han publicado juegos de SPI. MMP no da licencias, pero a las editoriales chinas sí se lo ha concedido. Es curioso. Entonces, que es algo que Xavi Garriga nos ha dicho aquí en directo, ¿no? Que él no ha conseguido, lo que pasa es que no sabemos si estamos hablando solo de ASL, porque ellos lo que han publicado allí ha sido OCS y algún otro juego también de la serie internacional, o sea, no han publicado ASL. OCS con mapa montado. OCS con mapa montado, pedazo de cajote, que lo sacó Anthony Birkett porque le enviaron una copia. Anthony Birkett es el diseñador de los últimos OCS y un pedazo de cajote, pero impresionante, la verdad. Él estaba encantado con lo de los mapas montados, pero yo no digo, jo, tío, pues ya puedes tener una casa americana como la que tienes tú, porque esto es un poco complicado, ¿vale? Bueno, pues estamos hablando de juegos que están llamando mucho la atención. ¿Y por qué estaban llamando mucho la atención? Porque las mecánicas en las que se basan estos juegos, que ya nos irá contando también Calino, están basadas en la doctrina del Ejército Popular Chino, ¿no? Y están basadas en técnicas modernas de guerra mosaico.
Y en vez de evolucionar, porque una de las cuestiones que comenta el diseñador de The Coming Wave es que cuando ellos deciden diseñar el juego, tenemos que hacer la canto, que va a entrar ahora en breve. Cuando... Aquí le tenemos. Hola, Roy, hacemos una Un pequeña detalle, interrupción. un detalle por corregirte. Sí, Los juegos que están haciendo los chinos no están basándose en la guerra mosaico, están basándose en la guerra multidominio. bueno, multidominio, mosaico, no sé. Bueno, Le he puesto yo mal el nombre, multidominio. es que estoy a tope con esto, o sea, no me Sí, vais a sí. pillar Voy hoy. a cambiar el nombre, ¿no? Cuenta, sigue. Bueno, voy a cambiar aquí para dejarle a aquí, que yo me puedo poner un poquito más a la izquierda y así dejo los... Hola, Roy. Ya estoy, ya os escucho. Vale, pues nada, estábamos hablando de los wargames chinos, ya sabes. Entonces, bueno, pues cuando estamos hablando de que ellos empiezan a hacer las mecánicas pensando en la guerra multidominio. Y eso es un cambio de paradigma con respecto a lo que son los juegos occidentales, porque queramos o no, todos los juegos occidentales que nosotros tenemos en realidad están bebiendo de unas fuentes que vienen desde los años 70 y que en muchos casos tuvieron un gran desarrollo en la época de la Guerra Fría, desde el 83 al 87, que era cuando estaba Reagan y había aquella psicosis de Tercera Guerra Mundial. Entonces, esos juegos están muy basados en el combate terrestre y en que todo lo demás gira alrededor de ellos, ¿no? Todo lo demás son capas dentro del juego que van formando, digamos, un todo, pero que la capa principal es la de la terrestre. Los tanques y la infantería, como siempre. Entonces, que es uno de los problemas que cuando hemos hablado de NES War, yo es lo que decía, digo, es que a mí no me parece que esto represente la guerra moderna, los drones, los satélites, y aparece esta gente con un juego donde cada uno de los elementos no es una capa, sino que forma parte del módulo, es multidominio, forma parte de un módulo y donde, por ejemplo, la parte aérea tiene turnos que o sea, el turno me parece que tiene, dependiendo de las unidades, ¿no? Actúa dentro del día en unos momentos distintos. El aire es cada 4 horas, ¿no? Corrígeme. Sí, Y luego, sí. y el terrestre cada 8, ¿puede ser? Os lo voy a explicar más detalladamente con los detalles porque vais a ver, hay una hoja que hemos hecho, que ha hecho Jorge, luego hablaré de la figura de Jorge, en la que voy a poder representarlo mucho mejor y lo vais a ver. Entonces, ahí cuando entre en el juego lo veréis. Pero sí, va por ahí. Sí, y entonces, bueno, pues tiene esas grandes diferencias con respecto a lo que son los juegos que tratan la guerra moderna que vienen de nuestra base occidental. Que si trabajan por ratios, que si tienes modificadores por las capas que vas acoplando de aire. Por ejemplo, en NES War, si os salido no lo puedo decir, la parte de aire es una capa que se añade y es bastante abstracta, ¿no? Hasta donde yo tengo entendido. Y Bueno, la naval. hay dos alternativas, una más abstracta y una más menos abstracta, claro. Por eso. Entonces, bueno, pues eso es básicamente las grandes diferencias. Luego, que explique Calino lo que quiera y luego ya si eso nos metemos un poco más en harina a hablar de las diferencias directamente que tiene con NES War y por qué este juego llama la atención incluso a gente del Pentágono, a militares, no solo porque sea un juego, sino porque está muy implementada la nueva doctrina multidominio, donde la información, los nodos de comunicación, la cibernética es lo importante, ¿no? Hay una cuestión, cuando yo he estado leyendo sesiones de juego, hay una cuestión muy interesante que es que dicen que si pierdes el nodo de comunicación has perdido la partida. Ya ahora nos contará más Calino sobre ese tema. Pero vamos, va todo por ahí. O sea, ya puedes tener las fuerzas... hay otra diferencia muy interesante, tío, que me pareció muy buena. Y es que ellos no tienen calidad de tropas. Todas las tropas se basan en el equipamiento, que al final es una forma de definir la experiencia y el entrenamiento de esa tropa. Porque si esa tropa lleva armas hipermodernas, muy complejas y determinantes, pues obviamente tienen que tener un entrenamiento especializado para poder utilizarlas. Entonces, en el juego no hay moral. Hasta donde yo sé. No hay. Ellos tratan con otros temas. Así que vamos allá y
Te pongo esto. Tú lo puedes Sí, controlar, ¿sabes? Lo ves. No sé sí, si ves mira. las... Sí, perfecto. Lo puedo tocar yo. Mira, primero antes de entrar en lo que es el juego, os voy a detallar primero cosas importantes que tiene el juego, ¿vale? Como decía arriba, el juego solo está en chino. De, de- y cabe destacar que las piezas, las figuras, los elementos, los counters, tienen todos el nombre, por lo menos lo tenéis en inglés. Entonces puedes diferenciar un avión o un elemento de un barco, un submarino, tal, por su nombre original, ¿vale? Entonces eso lo tienes. Los números, obviamente, son valores que vas a poder identificar, pero todo lo demás no vas a poder ver nada. O sea, no existe nada. La editorial no ha pasado la documentación. Entonces, dentro de lo que os voy a explicar, tener esto muy en cuenta porque toda la documentación que se va a hacer, todo lo que ya está en marcha, todo lo que tenemos y todo lo que se ha podido obtener a día de hoy, es fruto del trabajo de Jorge, alias Serloki. Serloki es la persona que lleva ya meses pegándose con el sistema, con un trabajo arduo vamos, no sé cómo explicarlo, pero a cualquiera que le digas lo que ha hecho este hombre para poder jugar al juego, se queda blanco. Pensad que ha ido cogiendo foto a foto cada párrafo, lo iba traduciendo, se lo iba pasando a la editorial y la editorial cotejaba y corregía lo que Serloki estaba haciendo. Es decir, la editorial no ha dado ningún solo documento para que esto se pueda hacer, pero sí ha estado receptiva a ayudar a Serloki lo que podía. No sé, hasta donde yo llego, yo no sé el motivo por lo que no hay esta documentación ni se quiere acceder a los PDFs. Esto solo pasa en esta editorial, ¿vale? Porque por otro lado, los compañeros que están jugando con el juego de Hado sí tienen toda la documentación y la editorial se lo ha dado. Es verdad que desde que hemos empezado a hablar con ellos, todo el tema de tablas y todo el tema de ayudas del juego sí nos las han cedido y las estamos pudiendo y de hecho ya tenemos todas las tablas en posesión y con posibilidad de... Bueno, están todas traducidas y las tenemos. Pero todo lo que es el reglamento lo tenemos sin ninguna sola ayuda de juego, por ejemplo. A mí me costó muchísimo aprender a jugar porque la traducción que yo tenía, que es la que hizo Jorge, eh, si tú no tienes las fichas, los counters, el mapa y tal a mano, es imposible quedarte con los detalles. Entonces no vas a poder acceder al juego simplemente leyéndote el reglamento y aprendiendo a jugar. Entonces necesitas esas imágenes, el juego está repleto de ayudas, repleto de documentación que te va a ayudar y te va a permitir jugar al juego, pero es un juego lo suficientemente complejo, difícil, diferente, como para que necesites esa información que sí te trae el reglamento, pero que nosotros no hemos podido tener. Es verdad que estamos consiguiendo poco a poco esa documentación, pero a día de hoy no está. Entonces, no sé si estará. Creemos que sí, porque ya la editorial está dando pasos para tenerlo. Yo he aprendido a jugar de esta manera y me ha costado horrores. Si no tengo a Jorge cerca, no hubiera aprendido. Así de claro. Y hubiera echado el juego a la basura. Tal cual os lo digo, ¿eh? O sea, pero es verdad que con ayuda y con todo lo que vamos a hacer nosotros, creo que va a ser accesible a cualquier persona. Desde ya os digo que estamos grabando vídeos tutoriales. Hemos creado un canal de Telegram, que si quieres pon el enlace arriba y así Voy. ya cualquiera que esté interesado en el juego puede desde ahí consultar conmigo y con Jorge y todos los que vayáis entrando, vamos entre todo aportando y ayudando. Toda la documentación del juego la vais a tener ya accesible en este Telegram. Todo lo que está traducido por mediación de Jorge ya lo tenemos ahí. Y sé que hay otros, entre otros Javier Hoyos, que ya ha conseguido incluso documentación en PDF y está trabajando sobre ella. Seguramente en unos meses tengamos ya documentación totalmente transparente, clara y mucho más interesante para acceder al juego. ¿Es imposible acceder con lo que tenemos hasta ahora? Ni por el forro. O sea, ahora mismo ya se puede jugar. Y os digo, es un juego complejo, difícil, creo que son 190 páginas de reglas. Pero eso es la traducción en folios. Creo que son 100, bueno, no lo sé, ahora no sé, porque claro, yo trabajo solo en castellano, la de inglés ni la he visto, obviamente, o sea, la de inglés, la de China, la tengo ahí, pero no le he hecho ni caso. Pero bueno, básicamente es un juego que no es un juego en el que hay que tener un compromiso muy grande para poderlo jugar, pero bueno, que sepáis que nosotros vamos a hacer todo lo posible para que el juego sea lo más accesible, tanto para vosotros como para nosotros. Estamos con todo el documento, con todo el material, y dentro de lo que vamos a hacer, pues os daremos más información si queréis en esa página y todo eso. 260 páginas en castellano, me dice Hammermin. No lo sé, Hammermin se lo acaba de comprar también y tiene el mismo documento que tengo yo, por lo tanto lo que él está diciendo será así. Creo que son 190 en chino, 260 en castellano. Es un juego muy, muy potente, pero no requiere un conocimiento absoluto del juego para poderlo jugar y empezar a funcionar, ¿vale?
no tengáis miedo con el juego, es mucho más sencillo que una SL o locuras de estas que muchos de los que estáis en el chat habéis probado y conocéis. A partir de aquí, figuras destacadas, los que os he dicho, Javier Hoyos, Volkowski y sobre todo Jorge, alias Serloki en Twitter, que es el que ha hecho todo este trabajo y el que ha empezado y el que ha movido el juego desde hace ya pues 5 o 6 meses que lleva jugando con esto, ¿vale? Y Calino. Bueno, yo he empezado tarde y me he beneficiado de todo lo que ha hecho este hombre. Gracias a él, hoy puedo hablaros del juego, si no, ya os digo que hubiera sido imposible. Dentro de lo que me ha comentado Arribas, es tal cual. El juego se basa en un desarrollo de lo que se entiende que va a ser la guerra moderna actual, en el que las grandes potencias como China y Estados Unidos están trabajando, ¿vale? Que se llama la guerra multidominio. Yo no tenía ni idea de nada de esto hasta que empecé a jugar al juego. Todo esto me sonaba chino. Veía algún comentario incluso en Twitter de Javier Hoyos hablando de la guerra multidominio y yo, ¿de qué está hablando este hombre? Bueno, pues vuelta a lo que pasa con estos juegos. Indagas, te informas y de repente estás para hacer un especial de guerra moderna en cualquier revista que se precie. Os recomiendo, entre otros, este libro. Es el que más me ha ayudado a mí a entender el concepto de la guerra moderna. Si puedes hacerme en grande, Guerra Multidominio y Mosaico. No sé si se ve al revés, pero bueno. Este es un libro de Guillermo Pulido muy interesante, ¿vale? Es el que yo me lo recomendó Jorge y la verdad es que merece la pena. Por cierto, es una cuenta de Twitter, Will Pulido, que es muy recomendable también si estás interesado en esos temas. También. Y aparte de esto, ya comentamos, luego entraré más en detalle del canal de Telegram, de nuestras películas, de nuestros vídeos de entrar al juego y tal. Pero adelanto ya que se está fraguando un territorio Grognar con una profundidad tremenda, con todos los mencionados. Aquí van a estar Javier Hoyos, va a estar Palafox, va a estar... bueno, estamos varios, no me quiero olvidar de ninguno, pero todos los que he nombrado y alguno más. Y será un programa enorme, extenso, como suele ser en este canal y como lo suelen hacer en otros episodios que todos conocéis. Entonces os recomiendo, saldrá en breve, no hemos grabado aún, pero va a ser muy rápido, en breve lo tendréis. Y ahora ya si queréis os empiezo a explicar el juego, ¿vale? Aquí lo que veis es la portada del juego 1. Son 3 juegos, ¿vale? Los 3 juegos son estos 3 que estáis viendo aquí. Y las cajas se dividen en juego 1, 2 y 3. Puedes tener cualquiera de los 3 juegos, ¿vale? El que veis en amarillo es la caja inicial, es la que yo estoy jugando. Las otras 2 cajas yo ni las he abierto aún. O sea, tengo juego de sobra con el juego 1. La caja 1 tenéis Corea y Japón. En la caja 2 tenéis Taiwán. Y en la caja 3 tenéis todo el sudeste asiático con Vietnam, Tailandia, Camboya, Singapur, Malasia, todo lo que quieras meterle ahí. Además de esto, están trabajando en más cosas, ¿vale? Luego voy a ellas. Dentro de lo que trae cada juego, os encontráis con estos mapas. Estos son los 3 mapas que traen cada juego trae 3 mapas. El A1 y el A2 y el A3 se corresponden con la primera caja, los B con la segunda y los C con la tercera. Y todos estos mapas se pueden juntar en una sola imagen, que es esta locura que veis aquí. Esto, para jugar esto, hace falta una megamesa. 6 metros por 2, ¿no? ¿Tenéis? Estaba viendo ahí. Sí, señor. Esto, bueno, a ver, hay escenarios que plantearán un escenario hipotético de estas dimensiones, pero obviamente no es jugable, a no ser que sea una convención, un club que tenga una sala enorme para poder desplegar algo así. Pero luego más adelante os voy a poner unas diapositivas en las que se ve cómo la editorial ha hecho esta partida con sistema multijugador, sistema con árbitro y demás, diferentes tipos de juego en que muchas naciones a la vez están jugando todas juntas. Y bueno, parece que fue un exitazo, lo hicieron en China, en un hotel, bueno. Convenciones así, pues se podrá jugar, pero obviamente no es para jugar esto en una casa. Dentro de los escenarios que nos vamos a encontrar, hay infinidad de escenarios más o menos largos. Yo llevo jugado el escenario 2 y el escenario 3, pero sobre todo el 3, creo que llevo ya entre solitario, en pareja y a 4 jugadores, he jugado ese escenario creo que 10 veces ya. ¿Vale? Cada vez que lo he jugado he ido aprendiendo algo nuevo. No ha sido desde el principio jugar ese escenario en su totalidad, ¿vale? Pero es un escenario pequeño que se juega en una mañana y se aprende todo el juego. O sea, todo lo básico lo tienes ahí ya. Aquí veis lo que os encontráis, como os decía, en una caja, ¿vale? Aquí tenéis todas las filas de counters. Los counters son... cada color corresponde con una nacionalidad y luego entraré más en detalle lo que representa un counter, ¿vale? Pero bueno, más o menos son calidades muy potentes, buen gramaje,
las esquinas ya vienen redondeadas, o sea, esto es me pareció una pasada lo poco que vi, ¿eh? Es una calidad muy interesante. Sí que es verdad que hay algún detalle que, por ejemplo, las hojas de flota son hojas directamente, un folio. Entonces, bueno, se puede mejorar eso, pero es lo más flojo que he visto en el juego. El resto de componentes están a un nivel espectacular. Incluso ya veis que las imágenes del mapa y tal son una gozada. Estos son las expansiones. Si queréis os hablo un poco de lo que va a venir. Aparte de los 3 juegos que habéis visto, que tiene contenido más que de sobra, que no hace falta nada más, en mayo sale la primera expansión. Los nombres que veis aquí han cambiado. De hecho, la expansión 2, Terra Australis, en la que ya entra Australia y tal, ha cambiado de nombre y no sé su nombre nuevo. Pero bueno, esa sería la de Terra Australis, es la primera expansión que va a venir. Esa viene en mayo. Y en principio es contenido geográfico, ¿vale? Meten Australia, meten todas las unidades australianas y amplían el mapa hacia esa zona del Pacífico. La segunda expansión son reglas especiales del tema espacial. El juego ya trae una parte de tema espacial, pero es lo que más se ha extraído del juego. Entonces, lo que hacen con esto es meter un sistema más detallado y profundo en el que en el mapa meten diferentes órbitas en la que puedes colocar satélites y demás y una mayor profundidad a lo que son los juegos básicos, ¿vale? Y la tercera actualización es una puesta al día del sistema. Una de las cosas que tiene este sistema es que se va adecuando conforme se van añadiendo tanto nuevos materiales que se van desarrollando o esos materiales que se han hecho que no están funcionando tan bien o que, o que no están dando la posibilidad para que se tenía pensado, ¿vale? Por ejemplo, se me ocurre, yo qué sé, pues los drones en Ucrania han sido una verdadera salvajada. Bueno, pues los drones se modifican para que esos drones actúen de manera más que reflejen un poco lo que es la realidad de la guerra. Vamos, que lo actualizan como el High Frontier. Más o menos, bueno, más o menos. Pero esto es una actualización. Espera, te lo puedo contar, porque yo estuve investigando un poco sobre este tema. Dale. Porque a mí me gusta saber un poco cómo se desarrollan los juegos. Y la verdad es que el juego está muy vivo. Ahí tienen un foro privado con más de 900 usuarios, solo para el juego, en China. Y luego están con las reglas 1.3, están con la beta, que es una beta cerrada. Están probándola. Tienen apuntadas 400 partidas al juego de la gente que va jugando y se publican sesiones continuamente pues para ir haciendo análisis de equilibrio y ver cómo funciona el juego. Entonces, por ejemplo, el balance global, para que lo sepáis, el bando rojo, que es la República China, ha ganado hasta cuando yo hice la investigación 176 partidas, mientras que el bando azul, que son Occidente, ha ganado 236, es decir, un 42,7 contra un 57,3. Y la media de turnos ha sido 8,4 para los chinos y 9,1 turnos para los azules, ¿vale? Las horas de partida entre 5 y 6. Sí, bueno, pero ellos cambian o sea, bando rojo, que es China, y el bando azul, US, Taiwán y Japón. Pone aquí. Vale. ¿Vale? Es el escenario, sí. Sí, y por ejemplo, el módulo 3, que el módulo incluye 3 setas, A, B y C, ¿no? Hay un escenario, me parece. No sé si... Creo que hay un escenario con 3 setups. Puede ser, porque los escenarios tienen diferentes configuraciones en función de lo que es el objetivo. Entonces, pues yo estuve leyendo que en la próxima beta uno de los escenarios, o sea, una de las opciones la van a quitar porque dicen que está rota, ¿vale? Porque dicen que puedes hacer un óptimo con el bando azul. Y luego, por ejemplo, te van apuntando cuáles son los momentos críticos en cada uno de los turnos en los juegos, ¿no? Que es lo que puede desvirtuar la partida. Entonces, por ejemplo, en el turno 1, un satélite de kill rojo destruye un satélite azul. O sea, puede ser un momento crítico, porque te desvirtúa ya la partida para el resto de los turnos. O en el turno 3, el nodo de información tal que se caiga. O sea, te marcan eso. Era un poco lo que yo os quería comentar un poco sobre el tema. Para que os hagáis una idea, el juego estaba creado antes de la guerra de Ucrania. Pero los desarrolladores del juego vieron que algunas de las cosas que se habían tenido en cuenta no se reflejaban en el juego de la misma manera. Entonces tenéis unos diarios de desarrollador, obviamente escritos absolutamente en chino, que también me pasó Jorge, y que pude leer, en el que se ve cómo evoluciona el juego en función de lo que han visto. Entonces son páginas y páginas de escritos por los diseñadores en los que reflejan cómo han hecho esos cambios y cómo los han modificado, ¿no? Para que veáis hasta qué punto el juego evoluciona en base a lo que está pasando dentro de un campo de batalla, ¿no? Vale, pasamos a la siguiente diapositiva.
Aquí estáis viendo lo que se hizo en el hotel, ¿vale? Esta es una partida multijugador con árbitro, con todo el escenario montado y con todo el tinglao. Esto ya es algo, pues bueno, no sé lo que duraría esta partida, si la llegasen a terminar o no. Pero bueno, ahí lo tenéis, mirad la que han montado aquí. Ni los counters, ni las fichas, ni los elementos que se están viendo en la pantalla son los que realmente trae el juego. O sea, que aquí han adecuado esto. Y sé que hay diferentes configuraciones para jugar el juego multijugador, ¿vale? Pero bueno, esto es algo anecdótico. Aquí tenéis lo que es el mapa real sobre el suelo. Esto no sé qué es. Esto es un escenario de Israel. Ah, vale, pues esto. Vamos, tiene toda la pinta. Vale, aquí sí que veis ya un escenario. Este es el mapa con el que vais a empezar a jugar, ¿vale? Este es el mapa del juego de la caja 1. Y este es un escenario hipotético, viendo un poquito la distribución, es el escenario 3. Y aquí está jugando una partida entre chinos, counters rojos, contra Corea del Sur y Estados Unidos, apoyados por Estados Unidos. Y en esta partida, creo que es esta, vamos, el objetivo es un caladero en el mar que hay que intentar conquistar. No puedes atacar en tierra y solo puedes ser en mar, pero puedes meter todo lo que quieras. Y puedes atacar desde tierra con unidades navales, submarinos, aviones, unidades especiales. Joder, el caladero, pues sí que vale el atún. Es una gozada este escenario. La verdad es que es el escenario que se utiliza generalmente para aprender ya y compactar todas las reglas del juego, ¿vale? Todo el juego base se juega con este escenario ya. Aquí veis un mapa. Y el mapa, por ejemplo, a simple vista, lo que vais a ver es que tiene en el agua, sin ir más lejos, diferentes profundidades. Esto lo identifica de manera muy clara con los diferentes colores. Eso es. Y esto es simplemente para el uso del submarino. Cómo se oculta, cómo se mueve, en función del tipo de las capas, ¿no? Las capas térmicas del agua. Correcto. Y te enteras de detalles, por ejemplo, que yo creía, pero esto no puede ser. En el agua más profunda puedes utilizar elementos de búsqueda que en el resto de profundidades no se pueden utilizar o dan errores. Y es porque realmente están pensadas para buscarse en aguas profundas, no para buscar en aguas que no sean muy profundas, porque el radar tiene muchas más... el sonar, perdón, tiene muchas más obstrucciones y demás. Y bueno, pues un detalle de juego, una tontería. Lo que veis en tierra, por ejemplo, veis... bueno, están las zonas geográficas de manera muy abstracta, ¿vale? Aquí no veis carreteras, no veis montaña, no veis pues, accidentes geográficos muy llamativos. Más allá de que los hexágonos que son de color azul son hexágonos con puerto y los que están en zona roja son hexágonos con aeropuertos. Y esto es importantísimo en el juego, porque todos esos hexágonos son tarjetas que están fuera del tablero. Y en esas tarjetas tú ubicas a tus unidades de aire o tus unidades de agua. Dime. No, que es esta diapositiva de aquí que podemos ver, ¿no? Las unidades de tierra, o sea, las tarjetitas esas de la derecha son. Efectivamente, las tarjetas para la gente de la derecha, que no estéis viendo el vídeo, pues que son un montón de tarjetas con counters. Exacto. Luego vais a ver una de cerca y os la explicaré, ¿vale? Pero este juego está muy orientado, y te lo pone en las primeras páginas del reglamento, a la parte aérea. Es la que más importancia le da en el juego. Y si es la más importante, porque es la que más vas a utilizar. Todo lo demás es un juego coral. Como decíamos, todas van apoyándose unas en otras. En unos momentos va a ser más importante el tema naval, en otros va a ser el terrestre, pero el aéreo siempre va a estar ahí, o dando por culo o apoyando. Entonces es muy importante y es donde realmente más opciones tiene el juego. Luego entrar en detalle en cómo funcionan esas unidades, ¿vale? Pero tened en cuenta que cada tarjetita de estas es uno de los hexágonos que están en el tablero. Por esto que veis ahí solo es aeropuertos, pero tenemos tarjetas también para unidades en puertos, para unidades navales que están en puertos. Vale. No voy a entrar más en detalle del mapa y demás, más o menos ya lo habéis visto. Aquí empezaría a explicaros un poco en qué consiste un juego y cómo funciona esto. Antes arriba os decía, un turno aéreo viene a durar 4 horas. 4 horas, sí. Mira, un turno son 2 días. Quitando la fase estratégica del segmento 0, que os marca ahí, que es algo opcional, una regla extendida, el segmento del 1 a 6 que os marca ahí, aire, naval, tierra y submarino, está diferenciado por colores. Entonces, un día sería toda una franja de las que veis en la pantalla. Entonces, un día está dividido en mañana, tarde y noche. Mañana en amarillo, tarde en azul, noche en gris. Los 2 días, cuando completas los 2 días, has completado el turno completo. Y un turno está dividido en segmentos. Perdón, un turno no, un día está dividido en segmentos.
La mañana tiene, si os fijáis, 2 segmentos en color rojo, el 1 y el 3. Esos son los segmentos en los que va a operar la aviación. La mañana solo tiene un segmento para el agua, es el segmento azul, uno para tierra, es el segmento verde, y uno para submarinos, es el segmento gris. Tú no puedes utilizar o no vas a utilizar en general, de manera normal, un avión en la fase de tierra. No lo vas a usar, no lo vas a utilizar. Eso, ya os digo, es más o menos una idea. Luego sí vas a poder utilizarlo, pero es algo bastante puntual, ¿vale? Lo normal es que todos los aviones actúan en su fase, las unidades de agua en la fase del mar, el submarino en su fase. Entonces, esto lo que hace es ir limitando cómo funciona un turno, ¿vale? Pasando de aquí, si tenéis cualquier consulta o lo que sea, como solo hablo yo, me decís, ¿vale? Pero parece que aquí No, va estamos bien, va viendo. bien. Aquí vamos ahora con una tarjeta de cómo va el juego, ¿vale? Cómo va el turno. Esto es lo que te permite jugar al juego. Aquí tenemos unos turnos de una tarjeta del HQ, en este caso el HQ de Japón. El HQ es el que te permite tener capacidades de mando para poder utilizar las órdenes, para poder jugar al juego. Cada punto amarillo que veis se traduce en una serie de órdenes que voy a poder dar a mis unidades. Si os fijáis arriba en la parte roja, me dice que los puntos de mando que yo tenga, por cada punto de mando que yo gaste, voy a tener 3 puntos de aire. ¿Vale? ¿Veis ahí arriba cómo valen 3? Bueno, pues ¿eso qué quiere decir? Que si yo tengo ahí 6, 5 capacidades de mando, cada turno, yo gasto una y luego le dejo la opción a mi rival. Gasta una, gasto yo, gasto una, gasta el otro. Y a medida que vamos gastando estas órdenes, lo vamos convirtiendo en puntos. Y esos puntos los traduces en acciones que haces en el mapa. Es decir, gasto una orden amarilla de aviación, me da 3 órdenes. Venga, quiero sacar un AWACS al cielo, quiero sacar un J-20 al cielo y ahora quiero sacar un bombardero que va a intentar encontrar y fusilarte todas las Submarino. el submarino, las naves o lo que tengas en el agua. Todo lo haces desde aquí. Entonces, cada nación tiene su propia tabla y su propia conversión. Es decir, Japón, por ejemplo, estáis viendo que en aire tiene por cada capacidad 3 puntos de mando, pero los americanos, por capacidad que gasten, tienen 4 puntos de aire. Entonces, esto va en función de la tecnología que tenga esa nación, la fuerza que tenga esa nación, el desarrollo tecnológico, lo que tengan, en el área en el que más fuerza tengan, tendrán más posibilidades de gastar capacidades de mando y las naciones que no estén tan arriba, pues tendrán menos capacidades de mando. Entonces, desde aquí gestionamos todas las órdenes que vamos a ir pudiendo gastar en cada turno. ¿Vale? Pasando esto y entendiendo este concepto, aquí vamos a los aeródromos. Como os decía, yo tengo 3 puntos de mando. ¿Cómo los gasto? Como yo los quiera gastar. Y ahí arriba, esto significa la ubicación y la disposición de los aviones en aeropuertos y la disposición y el orden de los puertos de los barcos en los puertos. Si vamos a la ficha del aeródromo, veis que tiene una zona de operaciones. Yo tengo que predisponer a esos aviones en esas ubicaciones para poderlos lanzar al aire. Por ejemplo, Superioridad aérea, ¿no? exacto, si yo quiero que un avión esté en capacidad de bombardear, voy a tener que colocarlo en Air Strike. Ese avión va a estar ahí, no quiere decir que vaya a hacer la acción. Quiere decir que si no está ahí no va a poder bombardear. Otro, si yo quiero hacer una misión de bombardeo a tierra, lo pondré en on-call. Si yo quiero hacer una orden de hacer ya diré, una patrulla aérea, lo pongo en Air Superiority. Si tengo un AWACS que quiero que me revise, me ubique todos los aviones que están en el aire, lo pondré en su carácter especial. Si tengo gente que va a hacer los airdrops, ya diré, los Paracas, pues irán en airdrop. Si quiero llevar carga, irán en air cargo. Entonces, todo esto es una distribución que hago al inicio del turno de aviación. Ubico todos los aviones que yo quiera en ese aeropuerto, de manera que cuando yo gaste órdenes de mando, cojo esos aviones que están ahí, que ya estaban puestos previamente, y gasto esas órdenes en sacar esos aviones del aeródromo. Lo que veis a la derecha es la zona de aterrizaje. Si un avión viene averiado, va a la zona gris. Si un avión viene bien, va a la zona de abajo. Las unidades disponibles que no hayan podido entrar al aeropuerto van a estar en la zona de abajo. Esto es lo que más dificulta el juego. La parte más es muy visual, luego lo empiezas a ver y empiezas a entenderlo, pero tú necesitas comprender cómo funcionan los aviones. Aquí no es saca un avión, bombardeo, disparo y hace todo. No. Cada avión está con una ¿cómo se dice? Misión. Sí, con una misión y el avión está conformado para esa misión. Es decir, si yo voy con un bombardero,
y me encuentro con un avión que va cargado con aire-aire, ese bombardero va a palmar, porque no tiene capacidad de respuesta. Entonces yo tengo que tener en cuenta qué voy a sacar al aire y cómo lo voy a proteger. Por ejemplo, el típico, el AWACS. El AWACS es un tipo de avión que lo que hace es buscar firmas aéreas y localizar aviones que están volando en el aire. Si yo tengo un AWACS en el cielo y lo tengo solo, ese AWACS va a palmar al minuto 2. Eso es un Airbus en el aire que no tiene capacidad de respuesta militar. Por lo tanto, necesito tener una unidad, pues yo qué sé, un J-20 chino, un F-35 americano que esté junto con mi AWACS protegiéndolo por si me viene una unidad militar del bando rival. Entonces, el juego te obliga a tener un conocimiento de qué tengo en el aire, qué fuerzas, qué fortalezas tiene eso que tengo en el aire y qué debilidades. Y lo mismo para todo. En el suelo vamos a tener radares, vamos a tener unidades de ataque aire-aire, unidades de bombardeo, artillerías, milicias, militares. Todo está reflejado en el juego. Entonces, el juego además no lo representa de forma abstracta, es muy visual. Todo lo que tienes en el juego vas a ver que responde a lo que realmente está tratando de reflejar. Por lo tanto, aquí está la dificultad del juego, que todo lo que te enseña y todo lo que tiene el juego tiene que compastar. Entonces tú, por mucho que sepas cómo funciona una unidad que va a volar al aire, que la sacas a volar desde el aeropuerto, si tú no tienes en cuenta cómo reacciona con el resto de unidades que tienes en el juego, pues vas a estar perdido porque esa unidad no va a funcionar como debería. ¿Hasta aquí me entendéis? Sí. Vale. Entonces, todo esto lo hace con counters que tienen muchísima información. Y aquí viene uno de los problemas que te puede volar la cabeza cuando vas a ver algo así, ¿vale? Bueno, esto, sin más, esto es el mismo elemento cuando ya empieces a hacer la guerra satélites y tal, y la Cibernética, ¿no? guerra cibernética, pues tendrás esta tabla que te ayudará a gestionarlo, ¿vale? De la misma manera que el aeropuerto. Y lo mismo, la parte de la derecha es las unidades Sí, que vuelan. está bien porque los textos son muy descriptivos, sí. Sí, está bien hecho. Todo esto lo estamos, ya os digo que vamos a poder. Aquí vemos cómo son las unidades. Las unidades tienen dos tipos, unidades, lo que llaman unidades menores y unidades mayores, creo que es así, no recuerdo muy bien, ¿vale? Pero bueno, para haceros una idea, que todas las unidades con capacidad de ataque y demás son las unidades grandes, las que tenéis arriba. Las unidades más pequeñas son unidades menores. Hay dos tamaños de counters. Sí, hay dos tamaños de counters. Y además ayudan muchísimo porque tú cuando ves un counter grande sabes que es una unidad de ataque con capacidad de o bien bombardear o bien... Pero las unidades más pequeñas pues son unidades que son o radares, Conocimiento, reconocimiento, unidades también de ayuda de diferentes infiltración. tipos. Exacto. Entonces todo esto viene reflejado de esta manera. Ahora, si os fijáis en un counter en concreto, fijaros todo lo que trae. Esto es una locura. El primer día que ves el counter de aviación te quieres tirar por la ventana porque estamos hablando de 11 factores. Pero la realidad es que cuando empiezas a jugar, esos 11 factores solo necesitas tener 4 controlados. Y una de las cosas que tiene el juego, que es una barbaridad, es que en cuanto aprendes una ubicación en un counter, en otro counter que no tenga nada que ver, que sea terrestre, que sea una unidad de menor o lo que sea, va a estar en la misma ubicación. Por lo tanto, sabiendo que, pues yo que sé, el combate aéreo está arriba a la izquierda, cualquier otro counter que haya que tenga que reflejar algo que tenga que ver con el aire, lo va a tener en la misma ubicación. Por lo tanto, si os fijáis en el Mogami, el barco que está abajo, el 2-0 que tiene arriba, es la respuesta al ataque que pueda tener un combate aéreo, o sea, una unidad aérea. Si vas al tanque que está a la derecha, el K200, lo mismo. Si le quiere disparar ese tanque a un avión, va a tener posibilidad por ese factor que tenéis en la parte izquierda superior. Y esto se repite en todos los counters del juego. Por lo tanto, a medida que estás aprendiendo un solo counter, vas viendo que el resto refleja la misma información en la misma ubicación. Dentro de esto, obviamente, como os digo, intenta reflejar muchísimas cosas. Por lo tanto, esto lo hace con mucha información en un solo counter. Para que os hagáis una idea. Si os dais cuenta, de diferencia contra los warnings que todos conocemos, falta la táctica muchas veces, es decir, incluso puede que la moral, pero que también falta el índice táctico, ¿no? Que muchos juegos tienen para representar el valor de élite de una unidad o el entrenamiento. Claro, es que fijaros, por ejemplo, para que os hagáis una idea de la información que tiene la fecha del aire, te está diciendo que tiene una capacidad tecnológica, un tipo de combate aéreo,
Una detección de superficie. Si ese avión quiere ir a buscar barcos, puede hacerlo. Va a dejar de operar de otra forma, pero puedes ponerlo a operar, a buscar. Sal a buscar. Va sin posibilidad de respuesta militar, pero va a buscar barcos. Tiene una capacidad logística, tiene firma aérea, es decir, es la capacidad que tiene el resto de encontrarle a él. Desde el aire y desde la tierra y desde el agua. El 3 de arriba, que marca ahí al lado del J10, es el factor que otros barcos, otros radares, otros aviones van a tener que buscar cómo van a poder localizarle. El 4 sería desde barcos. La electrónica, el apoyo terrestre si quiere ayudar a unidades que estén en tierra, la protección que tiene el propio barco, el movimiento que tiene el avión. Todo eso hace que a medida que vas aprendiendo a jugar el juego, las posibilidades son gigantes. Y dentro de todo esto que estáis viendo que os puede volar la cabeza, os digo que yo soy el único de mi grupo que ha salido las reglas. A mí me ha costado la hostia aprender a jugar y sigo teniendo fallos, sigo teniendo errores. Los corrijo y los vuelvo a cometer. Pero tengo 3 compañeros de juego que juegan conmigo de manera habitual. Y los 3 han jugado el escenario este 3 con todas las unidades terrestres, radares, aviones, unidades militares de superficie y submarinos, todo sin haber leído una sola página a ellos. O sea que dentro de la dificultad del juego, esto no es ASL. Y tiene mucha complicación porque es algo muy novedoso, algo que no hemos visto y algo que al principio te vuela la cabeza. Si a esto le sumas que solo está en chino y que, bueno, no tenemos muchas ayudas para poder entender cómo mueves el juego, pues estás bastante jodido. Pero si tienes una persona que te explique este juego, esto es una barbaridad. Yo estoy seguro de que aquellos que yo, por ejemplo, que no tenía mucho conocimiento de guerra moderna y cuando empecé a jugar a esto, al momento que empiezas a jugar el juego y empiezas a mover counters, ves que estás ante algo que no hay. Ves que estás ante un juego que es algo que nadie más ha reflejado, algo nuevo. No está apoyado en ningún sistema que conozcamos. No hay nada similar. Y no, yo por lo menos no he encontrado nada que me recuerde a, oye, pues yo creo que esto ya lo he visto en no sé dónde, ¿no? Esto yo no he visto nada parecido a esto. Entonces, bueno, me ha explotado la cabeza, pero es verdad que dentro de lo que os digo, tiene muchas limitaciones, sobre todo por el idioma. Hasta aquí, ¿cómo vais? Yo bien. Sigue, por favor. Vale, bueno, aquí detalles del factor aéreo. Que sepáis que todas estas hojas que os estamos enseñando, este PowerPoint, es un PowerPoint que hemos creado porque ya está hecho el primer vídeo en el que os enseñamos a jugar con unidades aéreas. Sobre todo, este vídeo está hecho para la detección y tal. Este vídeo ya está hecho y estamos haciendo más vídeos. En cuanto tengamos el Basal terminado, que también estamos trabajando en el Basal, en esto está Alberto Romero, ya casi lo tiene terminado. Y en cuanto lo tengamos también lo tendremos disponible. Todos los que tengáis interés en esto, os repito, aquí tenéis, vuelvo a mostrar el Telegram de... Espera, que te lo pongo. Vale. Aquí también, el código. Ponlo tú, el código ese. En este Telegram, entrando en el Telegram de aquí, vais a poder tener toda la información, descargaros la documentación, lo que necesitéis, ¿vale? Más detalles de unidades de aviones y demás. Ahora os voy a explicar un poquito cómo funciona el juego y cómo se mueve esto, ¿vale? Como os decía, tú gastas una capacidad, tienes un número de órdenes, usas esas órdenes, le toca a tu rival. Juega su capacidad, juega sus órdenes, te vuelve a tocar. Así hasta que los dos jugadores hemos pasado. Pasamos los dos, pasamos al siguiente segmento. Empezamos segmento de tierra. Gastamos capacidad de tierra, mi rival usa capacidad de tierra. ¿Y dónde está la historia? Que en todo lo que yo he ido haciendo con mis aviones, estos movimientos, esos aviones que iban a bombardear que os comentaba, van a ir a espacios en los que yo necesito tener algo volando para poder encontrar, para poder utilizar su radar, para poder utilizar el bombardeo. A su vez, las unidades de tierra van a empezar a utilizar sus habilidades para que esas unidades de tierra del rival se muevan. Como en el aire tengo un bombardero, como esas unidades se muevan, el bombardero las va a poder cazar y las va a poder ver. Todo el juego está hecho de manera que empasten unos movimientos de unas unidades con otras. Las unidades de los barcos. Puedes utilizar una capacidad general en cualquier momento para que todo lo que esté en rango dispare. Por lo tanto, en un momento en el que estás utilizando la aviación, yo he ido movilizando a mis submarinos. Bueno, justo los submarinos no pueden hacer esto, pero a mis unidades de tierra, a mis unidades de superficie y a todo lo que yo haya podido mover en movimientos previos para que en un momento dado utilice una capacidad general y todo lo que he ido moviendo y esté a rango de la unidad que quiero reventar,
dispare en un momento dado. Entonces, es más o menos esto lo que hace que el juego sea tan bestia y tan potente. Tiene cosas también jodidas. Por ejemplo, lo más jodido que le veo al juego es la necesidad de tener capacidad visual. Porque tú, una unidad que está en el aire, tiene un rango en el que está trabajando. Ese rango, cualquier cosa que entre dentro de ese rango, tiene una capacidad de respuesta a esa unidad. Entonces yo tengo que saber que esa unidad está ejerciendo una patrulla hasta determinada distancia, por lo tanto, si meto algo dentro de esa patrulla puede ayudarle, porque hay un aguas que, como os decía, no tiene ningún tipo de protección si va sola, pero tengo que valorar que como ya he sacado esa patrulla previamente, si el AWACS entra dentro del rango de acción de esa patrulla que está en el aire, va a estar protegida. Pero espera, que es que el otro tiene un avión que es indetectable, que va a atravesar toda la puñetera protección que he hecho y me va a entrar hasta la cocina. Coño, pues entonces igual tengo que meter el aguas encima de la propia unidad para que no la pueda localizar, o si la localiza, tengo una respuesta mucho más efectiva por mi parte. Esto le da una profundidad terrible al juego. Eso es lo que hace que te vuele la cabeza, porque no puedes cubrir todo, tienes que exponer a tus unidades en momentos puntuales. Cuando has sacado tus grandes aviones al aire, estás muy tranquilo porque tus mejores aviones están en el aire, pero el avión se va a quedar sin combustible, va a tener que bajar. No puedo subirle aviones de combustible porque no sé, por el tipo de misión que les he metido, por lo que toque. Entonces, de repente van a bajar todos esos aviones a los aeropuertos y ahora me queda morralla en los aeropuertos. Tengo que sacar la morralla al aire y a ver cómo coño ahora protejo lo que tengo, los AWACS, los aviones con capacidad de ataque, ¿cómo se llaman? Electrónicos, aviones con capacidad de búsqueda submarina. Entonces, todos estos aviones son muy potentes para su tarea, pero están desprotegidos si no tienen aviones de cazas o demás. Entonces, esto es así, tanto en aire como en tierra como en mar. Entonces, esta es la complejidad del juego. Pero si te gusta un poco lo que estoy contando, no tengáis miedo, acercaros al juego porque realmente funciona como un reloj. O sea, yo creo que a mí me ha parecido, no sé cómo explicarlo, pero creo que es una de las mayores descubrimientos que he tenido yo en muchos años. Quitando a SL, que me explotó la cabeza, diría que con este juego estoy de la misma manera. No dejo de jugarlo ni un día desde hace 2 meses que llegó. Sigo liándola, sigo fallando, pero cada día estoy más seguro con el juego y me manejo mucho mejor. Las reglas, aun estando en castellano, traducidas por alguien que no es oriundo, están a un nivel espectacular. Lo que ha hecho Jorge está al alcance de muy pocos. O sea, me parece una pasada lo que ha hecho. La propia editorial se lo ha agradecido mandándole un juego gratis y tal, porque lo que ha hecho es una barbaridad. Serloki, desde aquí lo sabe, se lo he dicho, pero yo creo que no conozco a nadie, quitando igual a Javier Hoyos, que se hubiera metido seguramente también por su cuenta si no lo hubiera hecho ya antes Jorge, pues quitando estas dos figuras, no conozco a nadie que se vuelva loco con un sistema que solo está en chino. Es que no os imagináis cómo son las reglas. Es que no hay ni un solo icono que puedas reconocer si no tienes idioma, no tienes la capacidad de entender el idioma. Entonces, no sé, o sea, no me entra en la cabeza que alguien haya hecho la locura que han hecho con estos juegos, porque de verdad nos van a ayudar muchísimo a todos los que venimos por detrás. Si no es por estas figuras, nosotros no podemos jugar a esto. Yo sería incapaz de hacer lo que han hecho. Una pregunta, ¿cómo es el combate? O sea, ¿cómo se resuelve el combate? A ver, es que combates hay 10. No es un combate. Ya, Depende de qué esté pegando y a qué está pegando. Pero no hay una tabla de proporciones. Sí. No, para nada. Mira, os voy a decir el ejemplo más claro. Para poder combatir lo tienes que ver. Para poderlo ver, la unidad tiene que haber algo que lo esté descubriendo. Por seguir con el ejemplo de los aviones. Yo tengo un AWACS en el aire. Vale, ¿el AWACS cuánto puede ver? Pues depende del avión al que quiera ver. Si quiere buscar al último avión, al J-20, que es el avión más evolucionado del ejército chino, pues tiene una capacidad de búsqueda muy limitada. Por lo tanto, el AWACS tiene que estar prácticamente encima del avión chino para poderlo encontrar. Si lo encuentra y lo ve, ahora tengo que tener una unidad que esté en comunicación con ese AWACS, que pueda reaccionar a esa búsqueda. Por lo tanto, ahora sale en mi avión, igual el F-35 americano, que es el que más se puede acercar al J-20 chino, y va a intentar combatir. Primero en un combate lejano, porque todavía tiene la capacidad de intentar sorprenderle y dispararle desde lejos sin que le haya visto el J-20.
pero igual sale rana y dispara el J20 antes o disparan los dos a la vez a distancia. Ahora que se ha producido ese ataque, que eso son seguir unas tablas, no es nada difícil, sigues unas tablas, sigues mirando los valores del ataque de tu avión y con ese ataque de tu avión vas a poder valorar el resultado. Después de que se ha producido este ataque, vamos a un combate cercano. Ya las unidades se han encontrado y ahora va a haber un segundo combate. Puede haber un tercer combate o puede que una unidad haya sido dañada, se ha retirado y demás. Esto en un combate aéreo. En un bombardero tendríamos unas diferencias notables. Por ejemplo, tendríamos que ver qué bombas lleva mi avión y qué tipo de bomba quiero utilizar para este bombardeo. Ya os digo, no hay un sistema concreto que os diga todo funciona de esta manera, tiro un dado y miro esta tabla. No. ¿Pero tiras un dado y sumas factores o tiras contra una tabla? ¿Cómo va? Tienes lo más normal, ¿vale? Factor de combate del atacante o misil, tipo de misil que tiene el atacante con un tipo de fuerza. Y bueno, a ver, depende un poco, ¿vale? Si va un AWACS te va a apoyar. Por ejemplo, tienes un +1, pero son cuatro conceptos. Depende del tipo de ataque, ya os digo, tendrás unos valores que te pueden ayudar. A partir de ahí, tiras un dado y miras la resistencia que tiene ese avión. Si superas la resistencia, le has dado. Si no superas la resistencia, no le has dado y el avión sigue volando. Pero tiras el dado y sumas modificadores o restas, ¿no? Y tiras contra la resistencia del tío, ¿no? Contra la resistencia del tío, sí. O sea, vamos, que en teoría el combate es simple. Es decir, yo tiro un dado y si tú tienes defensa 4 y saco 4, te he atizado. Tal cual, sí. Tal cual. Tienes más. ¿Y qué tiras? De 10, ¿no? Me parece que eran. Es un dado de 10. Lo que pasa que es verdad que aunque el dado es muy grande, en función de cómo has preparado el ataque, es muy fácil que consigas la fuerza o muy difícil que consigas la fuerza. Da igual que vayas con un dado de 10, que si tú no tienes la capacidad de derribar un J20, pues no tienes la capacidad. No le vas a derribar. No le vas a derribar. No tienes la capacidad para poderle dar. Entonces, sí, es tal cual. Y esto, sigue. Y esto es igual en tierra, en unidades de infantería, en unidades de navales o tal. Cada unidad tiene su propia capacidad de disparo, sus propias... claro, aquí tienes misiles balísticos, tienes subsónicos, tienes supersónicos. Depende de lo que tires, pues tiene una capacidad. Por ejemplo, hablábamos del avión, disparo, ya, pero espera, te voy a lanzar un supersónico, que esto hace que no son tan eficaces, es más difícil que te dé, pero si te doy te voy a hacer más daño. Por ejemplo, o voy a usar un subsónico, no lo vas a poder parar, no vas a poder tirar para defenderte del tiro, no lo vas a ver, te va a venir antes de que quieras frenarlo. O tiro un balístico, que el balístico sale con su propio counter y va mandando por el mapa y tú con tus aviones vas a intentar derribar el balístico, a ver si lo puedes cazar por ahí, encontrarlo y dispararle. Pues todo esto lo tienes en el juego. Claro, hay misiles y contramisiles, o sea, el misil es un counter. Sí. El balístico. El misil balístico sí, porque claro, tardará, lo mismo tarda 2 turnos en llegar al sitio. No suele ser 2 turnos. Vas reflejando por dónde vas a ir. Bueno, pero que si es un balístico desde a tomar por culo, pues va a volar. O sea que sí. Tiene su ruta. Y luego, por ejemplo, otro detalle, antes hablabas tú, el CQ va a estar ubicado en un espacio. Al CQ no se le utiliza, no se le da, no se le casca, no se le golpea, no se le hace nada. Pero el CQ te da unas posibilidades de dar órdenes. Estas capacidades que estábamos diciendo, tú tienes que estar a rango. Y el rango del CQ lo marca por mapas. Es decir, mi CQ llega a un mapa, por lo tanto, todo lo que esté en mi mapa está dentro del rango. Pero si me salgo de mi mapa a un segundo mapa, ya no estoy dentro del rango. Entonces es muy visual, muy fácil saber si estás o no estás en rango de tu HQ y tu HQ te puede dar órdenes de manera normal. Sí, hay una cosa que me llamó la atención entre las diferencias con NESWAR y es el tamaño de los hexágonos. En NESWAR el tamaño del hexágono son 100 kilómetros y aquí son 60 kilómetros porque representa el horizonte de radar. Sí, señor. Y entonces, claro, es todo muy visual. Es decir, un hexágono es el horizonte del radar de una unidad que está en el suelo. Sí, entonces es su alcance. Y va por ese tipo de movidas. Me pareció bastante inteligente, la verdad, el cambio. Pues es tal cual. Sí, es lo que detallas. Si os fijáis, no sé si soy capaz de hacer... Aquí puedes hacer un zoom arriba. Puedes acercar las imágenes. No, porque esto es un... A ver si tengo aquí alguna... Mira, aquí os decía, fijaros, ¿vale? Antes decía, ¿cómo puedo localizar una unidad? ¿Veis este elemento de superficie que hay a la derecha?
Este azul, la pieza azul. Esta Sí, pieza azul es un radar. Es un radar terrestre. Y os fijáis arriba, el modificador, o sea, a la izquierda hay una tabla. sí. Antes hemos visto que este avión Tenía. tiene una firma aquí de 3. ¿Lo veis? Sí, Arriba, firma aérea de 3. Bueno, pues este radar ahora, si lo quiere localizar, te dice, ¿ves al número 3? Vas al número 3 del modificador de radar, lo se pone ahí, y dice, este radar a 2 hexágonos de distancia te localiza esta firma. Ujú. Entonces es una forma de saber, cuando tú te acerques a este radar, con ese avión, a 2 hexágonos te ha visto. Ahora necesitas tener un avión que esté a una distancia de respuesta que permita, ahora que le ha visto ese radar, salir a por él. Todo esto es acción-reacción, ¿eh? El avión se mueve, el radar lo localiza. o Ahora sea, que lo ha como tú no te localizado, acuerdas de que tienes ahí un radar, se te pasa el avión. Se te te cuelga. acuerdas, porque es que lo tienes, es que en cuanto Ya, pasa ya. un avión por encima, empiezas a ver y, hostia, espera, tengo este radar, ¿te ve? No, me cago en la puta, a ver, espérate, sigue para adelante. Ahora sale, pues es así. Entonces, luego, por ejemplo, tenías en el aeropuerto, mira, un detalle, cuando os veíamos aquí, esta ficha de aquí ves que esta zona de arriba pone EMG Scramble 4-2. Sí, El 4 es la distancia, el 2 el número de aviones. Aquí puedes tener hasta 2 aviones y estos aviones van a salir a 4 hexágonos de distancia en respuesta a cualquier operación que encuentres. Es decir, si ese radar encuentra ese avión, este otro, que está aquí esperando en una salida de emergencia, va a salir echando hostias e intentar cazarte ese avión, porque ya te ha sí. localizado el radar. Entonces, todo esto lo tienes que valorar y aquí está otra de las cosas que tiene el juego. Lo tienes que valorar antes de que se dé la acción. Si yo no he puesto un avión en esa salida de emergencia, no hay avión para salir ahí a ayudar. Si yo no he puesto un AWACS en la parte de aviones especiales, no tengo aviones para localizar los aviones que me están llegando desde el aire. Bueno, pues todo esto funciona de esta manera. Entonces, ya os digo, sistema muy novedoso, que funciona, que responde bien, complejo, pero que puede funcionar y que si os interesa un poquito este asunto, os va a ayudar. ¿Ves la diferencia entre tipos de avión? ¿Entiendes la intensidad del bombardero cuando consigue llegar a su sitio y disparar en el sitio óptimo? Lo frágil que son esos bombarderos si no consigues meterles algo que les pueda apoyar. La necesidad ya de los aviones inteligentes que te van a apoyar, ya sean drones, AWACS, IRCs, lo que toque. Entonces, todo esto yo no tenía ni idea hace 2 meses, chicos. Ni idea. O sea que, Y ahora ya está lanzando Predators y toda la leche, ¿no? sí, Para señor. Bueno, detectar. para empezar, empecé como todos a ver vídeos en YouTube de tipos de avión, qué coño es un AWACS, que es un avión de informática, de ataque informático, que es no sé qué. Y bueno, pues una cosa que poco a poco pues me está volando la cabeza, porque además, bueno, funciona muy chulo, el juego funciona y encima te está enseñando algo nuevo, no sé. Para mí, por lo menos, muy, muy interesante. Mm. Sí, vamos, yo siempre he pensado, cuando estuve leyendo que me pasaste la documentación, yo dije, jo, esto se adapta más a la guerra moderna que los juegos de GMT, que parecen una evolución de los sistemas clásicos. Cuidado, que eso también puede ser negativo para algunos jugadores, ¿no? Que es una de las Sí. cosas Mm. que yo quería también comentar. A ver, por un lado, hay que tener en cuenta una cosa. Estos juegos, cuanto más nos acercamos al momento contemporáneo, hay cada vez un punto de vista más ideológico marcado, ¿no? Sabemos que todos podemos jugar con los romanos machacando cartagineses y aquí no pasa nada, nadie se va a ofender, pero en cambio, si sacamos la guerra de Bosnia o si sacamos un Israel conquistando los territorios palestinos, pues ya la cosa empieza a haber Sí. roces y fricciones, ¿vale? Mm. Entonces, hay que tener en cuenta que estos juegos tienen una marcada retórica doctrinal china, ¿vale? China siempre está a la defensiva en este juego. Los atacantes somos Occidente, los azules, ¿vale? Y siempre se ve forzada a defenderse, ¿no? Entonces, No estoy seguro, no estoy seguro. Sí que te digo que si tú ves las fichas, los counters, por ejemplo, creo que todos los counters chinos tienen un perfil un poquito más alto de lo que le corresponde. O sea, esa es otra, vamos. estás comparando unidades y yo sin tener ni idea, siendo un poquito bastante naive en esto, no controlo mucho,
pero lo que yo he visto, por ejemplo, que es que han adecuado todo el sistema chino, tiene un avión que contrarresta perfectamente lo que tiene Estados Unidos. Y creo, desde mi humilde opinión, que no es así, pero bueno, si fuese diferente y fuese un avasallaje estadounidense, sería una basura de juego, siendo claro. O sea, si todas las unidades americanas fuesen, pues eso, unidades de ultra protegidas y ultra atacantes, pues no tendría juego. Sí, pero que vamos, que en este juego China es como la policía del mundo y Estados Unidos es el atacante, es el agresor. Bueno, visto lo que ha pasado últimamente, tampoco está muy desencaminado. También es verdad. También es verdad. Claro, es que estos son puntos de vista. Sí. Sí. Así que mira, lo mismo tienen que ir los chinos. En cambio, pues no, realmente la descripción de escenarios y los juegos habitualmente que se publican desde Europa o desde Estados Unidos no entran en ese tipo de disquisiciones en el cual quién es el agresor o quién es... O sea, Bueno, sí, por ejemplo, los rusos atacan, ya está. ¿sabes? en los Next War, por ejemplo, en todos los juegos excepto en el de Irán, los aliados o los americanos siempre son reactivos. Sí, están en la defensiva, ¿no? Siempre están en la defensiva ante un ataque ya sea ruso o chino o coreano. Pues lo Excepto mismo. en el de Irán, que es el primero en el que son ellos los que llevan la iniciativa. Y que tampoco está mal también tener una perspectiva de un juego que salga un poco de la... Claro, ¿no? claro. No, Bueno, yo me lo parece cuento, yo lo cuento porque habrá gente que diga, joder, no, pero a ver. Bueno, pues Pero a mí me tengo que parece muy contarlo. interesante porque es cierto que, digamos que nosotros culturalmente y todo estamos muy influenciados por los americanos y en los juegos, en los Wargames pasa eso. Un poco tenemos esa, en todos los juegos que hemos jugado de Wargames de Guerra Moderna o de la Tercera Guerra Mundial, todos los Modern War, etcétera, todos los hemos jugado desde el punto de vista de lo que pensaban los americanos que sería la guerra. Bueno, esto pasaba en los Harpoon, ¿no? Que luego se ha visto más adelante que las cosas que tenían ahí no valían para Que nada. todo era propaganda. Y tenían que sacar cada 2x3 actualizaciones. ¿no? O sea, Así como detalle también, aquí también, igual me columpio, pero lo que he podido ver es que dentro del ejército chino hay unidades especializadas en jugar juegos de guerra que reflejen un poco la situación de una posible batalla, ¿no? Este es uno de los juegos que se ha utilizado, que se utiliza en vídeos, en los que he podido ver, aparte de este destacamento chino que utiliza estos juegos para esto, en el que se está jugando el juego y se está intentando reflejar un combate tal. O sea que algo tiene cuando, ¿no? Cuando lo juega gente que está todo el día ahí metida en estos embolados, ¿no? Sí, no, sí, este juego salió en West de geopolítica americana cuando salió. O sea No que sabía. sí, vamos, lo han jugado en el Pentágono hasta saciarse también. Porque es una forma de aprender la doctrina china. Ciertas cosas que has comentado, pero en mucho más bajo nivel, me recuerda al Sword. el Littoral Commander, no, el Littoral Commander. Sí, sí, te iba a decir, mira, si tengo que reflejar esto en otro juego que pueda simular algo parecido, pero es verdad que a una escala mucho más baja, Claro, puede ser Littoral Commander. porque el Littoral Commander te lleva toda esta complejidad que tú tienes a la hora de decidir simplemente con las cartas. Entonces, bueno, te lleva un poco... Pero bueno, con un grado de abstracción mucho mayor también. Sí, muchísimo más. Pero bueno, esa idea también de, por ejemplo, de que para darle algo tienes que verlo, de que todo lo que es la información es lo primordial, ese tipo de cosas se ve muy bien también en el y por ejemplo, tú que has jugado Nextworld, ¿ves cosas de Nextworld aquí? A ver, yo lo que, por la propia escala que, por ejemplo, estoy viendo, tú, por ejemplo, ahí tienes, aparece Corea, ¿vale? En un mapa. Esos Nextworld son, si mal no recuerdo, son 3 mapas. O sea, es una escala en Nextworld mucho más a bajo nivel, donde yo creo que se le da mucho más... Luego, por ejemplo, en Nextworld todo lo que es el tema naval es muy abstracto y, bueno, flojo. Y se basa mucho más en lo que es, digamos, lo que ha sido siempre pues el movimiento de las unidades de tierra, movimiento mecanizado, todo ese tipo de cosas. Que a día de hoy, visto lo que hemos visto en Ucrania, pues por lo mismo tampoco es muy acertado. No, a ver, es que ¿sabes qué pasa? Que es que aquí en este juego las unidades no son unidades de combate,
O sea, son unidades, todas son unidades de combate, pero no es una unidad de combate, es una unidad de detección. Entonces, lo que ha Sí, estado explicando Calino, sí, tú sí, lo que sí. tienes es que ver dónde está el otro. Y si le has visto, te le has cargado. Esa es la En, movida. en Neswar también es, tú, por ejemplo, para poder atacar cosas tienes que tener visibilidad, para eso tienes que tener un nivel de presencia aérea que te permita ver. Dependiendo de tu presencia aérea te permite ver una serie de hexágonos, pero por ejemplo el tema de radares y tal no está implementado. Calino, Vale. yo antes en la tarjeta de mando había un rollo que era operaciones de tierra, superficie, aéreas, y había un rollo que era joint, o sea, operaciones conjuntas. Eso quiere decir que si tú quieres atacar una ficha de tierra y quieres coordinar un ataque entre unas tropas de tierra y antes un bombardeo aéreo, tienes que hacerlo ahí, meter fichas en joint. No. Lo que haces en Joint es lo que os he explicado. Tú coges y quieres hacer un ataque aéreo, lo haces en la fase aérea. ¿Quieres hacer un bombardeo? Lo haces cuando corresponde también, o ataques con unidades navales o con tierra. Pero tú suponte que en un momento dado quieres dar un hachazo. Esto se usa en momentos muy puntuales, en los que Ujú. quieres cargarte algo muy gordo o incluso el objetivo de la partida, lo que toque, ¿no? Utilizas una capacidad de mando de la unidad que quieras usar, por ejemplo, aviación, muevo, yo qué sé, un bombardero a la ubicación donde quiero bombardear y ahora digo, espera, gasto un joint, gasto una capacidad de mando de esta ubicación para poder coordinar un ataque con todos a la vez. Ujú. Entonces ahora va a bombardear esta unidad, va a lanzarte todo desde este barco, va a haber esta unidad de tierra que va a lanzar un misil balístico y todo a esa misma ubicación. Entonces es una coordinación muy puntual de un ataque masivo de todas las unidades a un punto. ¿Y eso cómo lo haces? Porque como son factores, como son segmentos de día distintos, y hay segmento de tierra, segmento de mar, Es, segmento de... esto lo que representa es que en el segmento de tierra en el que has movido esas unidades, tú lo que haces es coges y vas haciéndolo en el segmento que corresponde, ¿no? Yo voy utilizando unidades de tierra y las ubico a la distancia y en el perfil para que luego hagan este ataque. Acabo el de tierra, voy con el de aire, me llevo allí no sé cuántos bombarderos y los que ubico en esta ubicación, van a estar volando en esta zona, ¿vale? Y ahora utilizo el agua, una fase de mar para mover barcos. Y ahora que he utilizado el barco y que tengo todo a disposición, en este Nada momento de hostias. ahora te voy a lanzar este mega ataque y cojo todo y venga, a tomar por culo. Y en este momento lo utilizo. Hay veces que estos ataques se ven venir porque estás haciéndolo con mucha premura y hay veces que te has metido donde quería que vinieras y ahora voy a usar la orden para lanzarte todo. O sea, que no tienes que ser solo tú. Por ejemplo, en este escenario que os he dicho, de la ubicación esta del mar que os he comentado, que es la que estamos pegándonos en el escenario 3, eh, hay una clara necesidad de eliminar a todos los barcos coreanos. Bueno, pues la ubicación está puesta en tal sitio que las unidades de tierra te pueden bombardear. Si llevo barcos, si llevo aviones, cuando tú llegues a esa ubicación te va a caer todo. Pues se usa en ese momento. Ujú. Mm. Muy interesante, la verdad. A mí sí me ha parecido muy interesante. Yo cuando me lo dijiste y tal, que empecé a investigar, me pareció la caña. Y Sí, luego, bueno, luego, en el reglamento y tal, estuve investigando, a ver, todo esto, para poder investigarlo, dije, esto lo mejor es, en vez de utilizar el chat GPT, se utiliza una inteligencia artificial de los chinos, que tendrá más conocimiento sobre el tema. Y entonces utilicé Química 2, Kimi, espacio K2. Y entonces, con esa inteligencia artificial, te iba leyendo, o sea, me iba leyendo los foros y todo. Y me iba diciendo lo que había, ¿no? Y bueno, pues hay entrevistas a Zhou, ¿cómo se llama este hombre? Zhou Tianze. Entonces se le pregunta, por ejemplo, ¿por qué no utiliza en el rechazo a los diseños tradicionales centrados solo en aire, mar y tierra, ¿no? Y él lo que quería era, para poder modelar estos conflictos modernos, tiene que hacer estas mecánicas multidominio, ¿no? Y que luego, por ejemplo, igual eliminó el concepto de calidad de las tropas argumentando que la guerra moderna informatizada, la tecnología y la integración de sistemas prevalecen sobre la mera calidad individual de los soldados, y que quería que los jugadores pensaran en términos de capacidades técnicas más que en moral o entrenamiento. Esto es un tema también de la doctrina china.
una de las diferencias que hay con la doctrina occidental, en la doctrina occidental tenemos esa doctrina que se heredó de la Segunda Guerra Mundial, en la cual un mando menor puede tomar la iniciativa. En cambio, los chinos no pueden hacer eso. Están muy, muy centralizados al HQ. No tienen libertad de movimientos. Mientras que nosotros los occidentales, llegado un caso, está el Mission Command, ¿no? Es el denominado Mission Command, que tú puedes hacer lo que quieras conveniente para llevar a cabo tu misión. Esta es otra de las también diferencias que hay en este juego, pues esto también representa eso. En juegos como Hado, por ejemplo, ¿se refleja la guerra submarina, por ejemplo? Es que no tengo el reglamento dejado y no lo he podido Oye, analizar. perdón, en Hado, en Nesworld. En Nesworld los submarinos vienen como Nesworld, aparte de los juegos, luego venden unos suplementos. Han Sí. sacado varios suplementos. Y los suplementos venden cosas adicionales. Submarinos es una de las cosas que vienen, igual que guerra cibernética. Pero no me he leído las reglas, pero me parece que son cosas abstractas sin entrar en mucho detalle. Yo le mandé al Química 2 le puse los dos reglamentos. Mira, lo voy a poner si queréis, lo pongo. Y me hizo una tabla con las diferencias que hay entre cada uno de los reglamentos. Entonces, a ver, vamos allá. Espera, voy a ampliarlo. Vale, ahí lo veis, ¿no? Mejor, espera. Ahí. Vale, pues aquí está. Esto... Que otra de las cosas buenas que tienen estas inteligencias artificiales chinas es que al pasar a traducir al castellano, traducen de una forma más natural, porque en el entrenamiento también han utilizado documentación castellana. No traducen del inglés al español como el ChatGPT o Gemini, sino que integran mejor el español. O sea, que cuando empecé a investigarlo, digo, me pareció muy curioso. Dije, ahí va. Así que para las movidas con estos juegos, pues puede ir bien. Entonces, bueno, pues aquí tenéis las diferencias que hay entre el reglamento de The Coming Wave y de Nesworld Taiwan, ¿no? Uno es el eje central del diseño, es detección y ataque, que es una de las cosas que yo os había comentado, y en cambio en Nesworld está la maniobra, el desgaste y la logística, ¿no? La escala aquí son 60 kilómetros, allí son 100, y la anidación temporal, que aquí es variable, mientras que Pero en... 100% debe ser en el de Taiwán, ¿eh? Porque, por ejemplo, Corea Sí, este es Taiwán, ¿eh? Vale. Sí, porque, por ejemplo, Corea, por lo que he visto, la escala es mucho más, es más pequeña. En el Claro, sentido pero de que- yo le marqué Taiwán porque es el que representa el segundo nivel, y digamos que es donde está el mayor conflicto también entre Estados Unidos y China, ¿no? Entonces, bueno, pues yo quería... Es verdad, hablando de esto, ¿habéis enterado de que GMT ha reeditado ahora el Next World Taiwan Sí. y que no lo ha podido imprimir en China, como el resto de cosas? Se ha Ah, tenido que buscar otro impresor en otro sitio. Anda, ¿no? porque no se lo imprimían en China. No, en China no se lo imprimían por motivos políticos. Entonces, pues han tenido, no sé si lo hicieron en Brasil o un sitio en Estados Unidos, no, Es no que lo sé. Panda va a montar una fábrica en Brasil. Así que me imagino que en breve GMT producirá en Brasil. Sí, será mejor. O sea que incluso a lo mejor hasta para Europa, ¿no? Está un poco más cerca, quizás. O sea que, bueno. Por ejemplo, aquí, el ejemplo de combate que marca entre ambos, creo que la gran dificultad, la gran diferencia es que aquí para disparar tienes que detectar. Esto yo no lo he visto en muchos juegos. Yo no sé si esto lo conocéis en algún otro juego. Harpoon. Harpoon lo tiene. Pues En, mira, en el Literal Commander también. sí, Literal Commander también. Pero todas las necesidades que tienes para detección y cómo lo tienes que hacer para detectar, la importancia de la diferencia de unidades, la diferencia tecnológica, tal. En este juego le dan muchísima importancia a esa parte. Es fundamental entender este concepto y llevarlo bien, porque si no ves, no puedes disparar. Sí, hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que son los ejemplos de victorias, ¿no? En The Coming Wave es destruir 3 nodos de información enemigos y mantener 4 propios. O controlar Taipei y Kaishun al final, o destruir más de 20 pasos enemigos, ¿no? Que es algo mucho más clásico. En cambio, este era como... Bueno, a ver, estos ejemplos de victoria no sé lo que te han dado, porque la mayoría de escenarios que yo he jugado, todos los que yo he visto, son las unidades eliminadas en función de lo que has matado, tienes más o menos puntos. No es lo mismo matar un
yo qué sé, un avión bajo que un avión muy gordo, no es lo Mm. mismo tal, te da puntos. Luego te da puntos unidades de diferentes tipos y las ubicaciones también, donde te has Mm. quedado al final del juego también. Sí, sí, eso lo tiene. O sea que, bueno, pues esto es. Bueno, ¿os ha quedado alguna duda o algo? ¿Queréis saber alguna cosa? ¿Tú crees que conseguiréis pasar esto a un formato decente, en plan de que te puedas imprimir un kit y con los juegos jugar? Mira, más allá, donde más dificultad veo, si yo he aprendido a jugar, lo puede aprender ya cualquiera, ¿vale? O sea, quiero decir que ya además va a haber muchas ayudas y vas a poderlo jugar. Mm. Donde más dificultad veo es en los escenarios, porque los escenarios son tropecientos. Y ahí sí que todavía no hemos metido mano, solo llevamos unos pocos traducidos. Hablo en plural cuando yo no he hecho nada, ¿eh? O sea, me meto aquí, pero yo no he hecho nada, ¿eh? Y aquí hace falta pues un trabajo enorme. Si esto estuviese en PDF, es un trabajo que más o menos incluso tirándolo directamente a un traductor, pues lo tienes. Ya te vale para aprender, para gestionarlo y para orientarte un poco con lo que hay ya y con eso tendríamos todo. Pero no tener esa documentación de ninguna manera nos obliga a hacerlo de una manera súper Muy, rudimentaria. muy de Entonces, monje medieval, ¿no? claro, claro. Entonces esto se ha convertido en una labor de orfebrería que es complicada. Si a medida que haya más jugadores, pues como ha pasado con otros juegos que se ha terminado teniendo toda la documentación y tal, se me ocurre ahora, por ejemplo, en Space Empires, estamos en el grupo de Telegram, 170 personas desde que empezamos a hacerlo y claro, cada 2 días hay gente que ayuda haciendo un STL, haciendo una traducción de no sé qué, haciendo no sé cuál, una ayuda de despliegue, bueno, 1000 cosas, pues en esto pasará igual. Yo creo que si el juego gusta y termina teniéndolo mucha gente, pues terminaremos teniendo todo porque la gente se va a volver loca y lo vamos a poder tener. Y además es que esto es lo chulo que de este juego, que como la gente funcione, como no tenemos opción de hacerlo de otra manera, va a tener que estar en castellano sí o sí, gracias a la colaboración de todos los que quieran entrar y ir viéndolo. Pero ya os digo que ahora mismo en la caja 1, por ejemplo, con lo que hay, ya lo tienes para... Pero, por ejemplo, de la caja 2 y de la caja 3 no hay nada. ¿Terminará viendo? Seguramente. Ya os digo que ahora mismo Javier Hoyos ya está haciendo un montón de cosas que no están en mi poder, que no sé lo que está haciendo, pero ya me he enseñado imágenes, he visto imágenes en las que veo que Javier ha adelantado por la derecha todo el trabajo que teníamos ya hecho. Y además de esto va a estar el Basal, que esta es otra. El Basal habla un poco por encima de ello, pero Alberto Romero, una de las cosas que nos dijo Kilovolt es, yo no te voy a dar nada, pero una vez que has comprado el juego, toda la documentación que está en el juego está en tu poder. Si tú haces algo con ella, bienvenido sea. Si haces un basal, bienvenido sea. Si haces esa documentación traducida, bienvenido sea. Pero yo no lo puedo hacer. Lo que nos explicaba desde Kilovolt, lo que me decía Star de manera muy honesta es, somos pocos. Y de los pocos que somos, solo yo sé inglés. Ninguno más sabe. Y no me siento tan suelto como para traducir un reglamento de estas dimensiones a inglés y hacerlo de una manera profesional. Entonces, estaban valorando incluso darle esto, está valorando desde Kilovolt contratar a una empresa inglesa para que el juego se siga haciendo en chino, se siga haciendo de la misma manera, pero que se pueda comprar un kit en inglés. ¿Vale? Esto es algo que no se ha llegado a hacer, que no se sabe si se terminará haciendo o no, pero desde la propia editorial se está trabajando en ello. Si eso llega, pues es que ya tenemos todo. Es que si se llega a hacer por parte de Kilovolt, claro, la respuesta que han visto de Kilovolt cuando yo empiezo hablando con Star en un origen en el que estamos solo Jorge y yo hablando de esto, pues tampoco es que por dos pesados vaya a mover nada. Pero claro, ha empezado a haber ha habido ya alguna compra, ha habido ya bastantes bastantes movimientos, entonces la editorial es consciente de que esto se va a mover y si la respuesta es muy alta, pues evidentemente querrán vender y podrán hacer algo, no lo sé. Pero yo creo que sí se terminará jugando el juego de una manera mucho más eficaz que como yo lo he jugado. Yo a Kilovolt y a Star concretamente les he dicho en todos estos meses que he estado hablando con ellos, todas estas conversaciones, iban en el mismo sentido. Esto tal y como lo estáis vendiendo no se puede recomendar. Tenéis un producto que a mí me ha volado la cabeza, pero yo no puedo recomendar este juego para que la gente lo aprenda de la misma manera en la que lo estoy aprendiendo yo. Esto no es forma de poder jugar este juego. Esto tienes que estar tarado para jugarlo así. Es así, es así.
Pero es verdad que en estos movimientos del último mes hacia aquí ha habido una clara intención de Kilovolt de ayudar. No pueden ofrecernos el producto, no lo sé, no sé el motivo, pero yo qué sé, están haciendo cosas. Ujú. Bueno, pues a ver si avanza, porque, a ver, meterse esto como programa especial está muy bien, pero he dicho desde aquí un mensajito especial aquí a esta peña. Claro, Hombre, tiraos el pisto porque, bueno, al final es un negocio, no sé. ¿No? claro. Un poco es una cuestión de... A ver, pensad, la dificultad que tiene comprar el juego. No lo vais a encontrar en ninguna tienda europea. O sea, no vais a poder comprarlo si no es de de las formas en las que os lo hemos dicho. Por lo menos de momento. No veo esto mañana en la Atlántica. O sea, no creo que esto lo pueda traer. O igual sí, pero no sé. Aparte de comprar el juego de esa manera, tienes que conseguir algún tipo de documentación de alguna manera. Y ahora mismo tampoco hay documentación más allá de lo poco que ha hecho Jorge. Hay parte que la tenéis en BGG, pero mucha de la documentación no la tenéis. Insisto, vuelvo a poner, sube otra vez el Telegram. Todo el que quiera que se vaya metiendo en el Telegram, desde ahí nos puede hacer las preguntas que considere. No me veo en posibilidad, por lo menos de momento, hacer una academia de esto, pero lo valoraré también. A medida que vayamos hablando en el grupo, si A ver, yo esperaría que hubiera masa crítica o saliera en inglés, tío. Sí. Pero bueno, desde el momento en que esto esté en Basal, ya la gente incluso lo podrá probar y ver si le interesa o no. O sea, que no hace falta comprarlo tampoco. Pero bueno. Os he puesto los precios en inglés, digo en euros, perdón, en inglés, del Proxy, para que veáis lo que les cuesta a ellos comprarlo en Taobao. Pues sí, mira, la Wave 1, 74 euros. La Wave 2, 72 euros. Y baja, porque antes me ha parecido que lo que has enseñado es ya la expansión, que la tienen a la venta. No, esta es la Wave 3, 71,73. Sí. Como veis, la diferencia de precio. Creo, a ver, no, yo creo que no, porque solo lo sacarán primero por... Pero bueno, que ya veis que los precios, pues los hay hasta por 30 pavos, ¿eh? O sea, que podéis pedir lo que queráis. Si este enlace lo pondré luego en el vídeo de YouTube, ¿vale? Abajo, y el que quiera que se pegue. Y entonces, bueno, pues aquí está. Y... Porque fíjate, o sea, que hay juegos que son interesantes. Y a esto hay que sumarle, pues entonces lo hemos dicho más, serían 210, 215, más los 1000 y pico yuanes, que son el envío, los impuestos, el IVA y todo ese rollo. También os digo que yo creo que ahora lo más directo es hablarlo con la editorial. Yo creo que lo están buscando y creo que es más... Yo creo que os va a salir... No, pero era para más o menos deciros un poco el precio que es el que vais a tener que pagar. Sí. O sea que eso es todo lo que cuesta los juegos. 70 pavos, una cosa así. Está muy bien, ¿eh? Por el precio que es. O sea, esto es calidad casi buca. Sí. 50 pavos más barato, ¿eh? Y para que sepáis lo que vamos a hacer con esto, con el juego, vamos a hacer los vídeos de... Ya estoy con ellos, ya estamos haciéndolo. Necesito apoyarme en el Basal para poder terminarlo, pero ya hemos empezado a hacer vídeos de explicación del juego. Tenemos el grupo de Telegram, que es el que tenéis en la pantalla. Tenemos gran parte del contenido por mediación de Jorge ya traducida. Todas las tablas ya estarían también. Y va a haber un especial de Territorio Grognard donde ahí sí se va a hablar de guerra moderna con expertos, con conocimiento, que explicarán en qué se basa la guerra moderna, en qué se basa la guerra multidominio, qué conceptos de la guerra multidominio se aplican en el juego, cómo lo hace el juego. Yo en esto soy un cuñado, pero bueno, como he jugado al juego, pues voy a poder dar mi opinión en cuanto al juego, que no va a ser muy diferente a lo que ya he expuesto aquí, pero sí que os recomiendo que escuchéis si estáis interesados en el juego, porque ahí ya se va a hablar en una profundidad mucho mayor del sistema y de cómo se aplican esas mecánicas con... Además, Jorge, que ha hablado con la editorial ya a lo largo de todos estos meses y tiene mucho más conocimiento que yo de lo que están trabajando, de lo que van a venir nuevo, de lo que viene en los próximos meses y de lo que abarca el juego, que yo ya os digo, he jugado muy poquito, he metido solo la punta del pie. De hecho, yo no he jugado ninguna regla extendida, solo he jugado el juego base en todo lo que abarca, me falta la guerra, la guerra de satélites, el espacio, que esa parte todavía no he entrado. Pero bueno, ¿qué va a haber? Pues es la más importante, porque es la guerra cibernética y los satélites, tío. Eso es los nodos de comunicación. Pero aprendo al ritmo que puedo, Arribas, no al que quiero. Pues sí, bastante tienes ya. Ya.
Sí, Yo sí, se lo sí, digo sí. para vacilarte. Bueno, yo os recomiendo otra cosa ya siempre primicia. Entre Jorge y servidor vamos a preparar una partida en el campamento Barton a este juego en multijugador, pero solo podrá jugarla aquel que sepa jugar al juego. No va a ser una partida de introducción, va a ser una partida en la que nos vamos a jugar los caseríos y vamos a ir a darlo todo. Si alguno tiene interés y quiere aprender, tenemos casi 6 meses de aquí al campamento y vais a tener tiempo de sobra. Va a poderos poner al día y jugar una partida como Dios manda allí. O sea que, Río, todavía no lo sabes, pero vas a estar ahí. Bueno, acabo de recibir hace un momento una oferta para enseñármelo en el club, a la cual Mira, no he podido decir que no. O sea que Serloki te lo ha dicho. sí, Pues sí. entonces no tienes ninguna, vamos. Estoy por comprarme un piso en Madrid para ir a jugarlo con él. Bueno, por mi parte no hay mucho más que aportar, ¿eh? A no ser que tengáis alguna duda, alguna cosa que queréis que os ¿Tú crees, solvente. esto ya es una reflexión filosófica, ¿tú crees que estos juegos con la filosofía china y todo esto tendrían cabida en el mercado americano? ¿O son demasiado A ver, chauvinistas en lo suyo como para... yo no lo creo, tío. O sea, de verdad que yo no veo, o sea, no abres la caja y sale Mao Zedong. Quiero decir que es un juego de mesa, que no Sí, es. no, pero te quiero decir que al final ellos están acostumbrados a jugar sus enfrentamientos, sus batallas, sus cosas, sus ardenas, su no sé qué, y a lo Sí, mejor... pero bueno, hay gente que está a gustísimo jugando diferentes cajas de la misma representación histórica durante toda su vida, y hay gente que está todo el día picoteando. O sea, que igual que hay mercado en España para jugar a este juego porque nos ha dado por ahí y habrá otro montón de gente que lo quiera probar, pues lo mismo en Estados Unidos, Sí, seguro. pero mi reflexión es que nosotros, por ejemplo, en España siempre hemos sido consumidores de lo que nos venía desde allí, ¿vale? Es verdad que ahora hay un poco más de movimiento de creación de juegos de Wargames propios, pero la mayoría de los juegos de Segunda Guerra Mundial o de Tercera Guerra Mundial que hemos consumido siempre han sido hechos por americanos. Mm. Entonces, Y lo que se ha hecho ahí está en su órbita, Claro, además de todo. ellos. entonces es un poco la reflexión de ellos están acostumbrados a consumir su verdad, ¿no? Es decir, nosotros hemos consumido la verdad de los americanos, pero no hemos tenido la oportunidad de ver otra, pero somos un poco más, estamos un poco más, Estamos en medio. estamos en medio, ¿no? Pero no sé si ellos serían capaces Y cada vez más. de admitir su rival estratégico, Pues digamos. tenemos un claro ejemplo en lo que está editando NAC, por ejemplo. NAC está haciendo un montón de juegos. Yo no sé qué venta tienen esos juegos en Estados Unidos, pero posiblemente no sea muy alta, no lo Pero sé. ninguno de los juegos toca conflictos donde hayan habido americanos. Pero aquí aquí el punto de vista es desde China hacia el mundo, ¿sabes? Claro. O sea, es un punto de vista en el cual también, y es una decisión de diseño, el diseñador quiere mostrar el punto de vista lúdico y doctrinal de China hacia lo que es el resto del mundo, ¿eh? Mira, a mí, por ejemplo, desde que publiqué las imágenes Creo que en están Twitter, orgullosos. desde que publiqué las imágenes en Twitter, me han escrito bastantes americanos Preguntando. preguntando. Claro, la curiosidad es lógica. Ahí os Nosotros vais, también del la sumo juego. tendríamos. Sí, 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 sí. Sí que os digo que desde la perspectiva que yo tengo de la editorial hacia el juego está pensado para chinos. Claro, El juego está pensado para chinos. Porque claro. ya os digo, no ha habido interés en traducir, no ha habido interés en nada hasta que hemos empezado a hablar con ellos y dice, oye, tío, es que nos gusta el juego, queremos jugar esto, pero jugarlo bien, no quiero Yo jugarlo. a lo mejor ni se lo imaginaba, ¿no? ¿Cómo van a querer Puede jugar ser. esto que es nuestro? Puede ser, ¿eh? Porque es la sensación. Y de hecho, las primeras respuestas de la editorial eran súper parcas. Yo me quedaba asustado. Yo decía, pero vamos a ver, que te estoy diciendo que me está interesando el juego, que quiero que me ayudes, que no quiero venderla. Dame ayuda, o sea, déjame jugar a tu juego. Y las respuestas eran no. O sea, ya está, o sea, no había más. Sí. Luego ya sí, luego ya pues Star ha ido. De hecho, ha profundizado mucho más. Incluso yo entendía su postura y me decía, mira, es que somos muy pocos. Yo no puedo darte esto. Primero, yo entiendo que tendrán sus licencias y sus movidas, no sé cómo lo habrán comprado, no sé si esto pertenecerá a una segunda empresa, la documentación, vete tú a saber por qué no pueden colgar la documentación. Porque es Es curioso para que no se la pirateen. pero entonces, ¿por qué te dejan si tú lo escaneas hacerlo?
porque ya no, eso no lo pueden controlar. Coño, pero ya no sé hasta qué punto. Tú en BGG, por ejemplo, no puedes subir una traducción de un juego si no tienes la autorización de la editorial. Ya, pero tú, a ver, yo te dije, pásame el libro y yo te lo cerreo. Claro, pero eso sería algo personal que no lo ha subido a ningún lado. Pero desde el Ya, momento pero en que te lo están que tú hagas ya, autorizando. o sea, lo que yo ya haga con ese PDF como si lo subo a ZLibrary, ¿sabes? O sea, Sí, pero por Script, ejemplo, ¿qué van a por ejemplo, controlar ellos? por ejemplo, ¿entiendes entonces que no te dejen hacer un basal? ¿Entenderías que te digan, no te hagas un basal? No te hagas un basal porque. A ver, yo creo que es una postura que también va cambiando, porque obviamente ellos a lo mejor se pensaban que al ser el punto de vista chino podía haber rechazo por parte de nosotros, pero ha sido al revés, ha habido una aceptación porque en realidad el juego está por encima de lo demás y lo que queremos es ver cómo funciona, cómo es el desarrollo, cómo se juega y encima es divertido. Pues tronco, es que esto, a ver, blanco y en botella, Hmm. ¿sabes? Entonces, igual que ocurrirá que habrá público americano que estará muy en contra y habrá público americano que dirá, oye, pues es curioso y está muy bien y te da un punto de vista que nosotros no tenemos. O sea pero obviamente lo que dice Río yo estoy de acuerdo con él. Es un juego que iba a encontrar muchas reticencias y muchas críticas de que es Que pro no lo rojo. sé, ¿eh? Que no lo sé, pero Yo creo que sí. A ver, es una conociendo duda. cómo funciona. Os aculturáis a esto y ya estáis perdidos. Mm. Bueno, es que depende de qué parte de Estados Unidos toques, se pueden pensar que un ataque estadounidense a China va a ser similar al de Venezuela de esta última semana. O sea, no sé. O sea, pueden pensar que esto que está reflejando este juego sea una hipótesis totalmente. Bueno, pregunten a ver, tienen de todo. Yo cuando os he mostrado la página de Superboy es que no tienen una página web. Sí que hay una página, a ver, esperar. Tienen cosas muy comenten extrañas. algo. No sé, Sí. a los juegos de guerra antiguos suelen ser por áreas también. Y a mí Eh, algunas cosas que me enseñasteis me quedé alucinado. Ese juego que había que era de llevar un personaje ilustrado en plan manga en un asalto a Taiwán y tenías un libro juego y contaban una historia mientras bombardeaban Taiwán. Yo me quedé flipado con eso. O sea, alucinado. un detalle importante, la mayoría de los juegos de Kilovolt están traducidos a inglés. O sea, este es de los pocos que Kilovolt no tiene en inglés. Pues Pero por el tema doctrinal, te lo digo yo, para que no haya a mí lo que críticos. me comenta es por la densidad del reglamento. Lo que me dice este hombre es que no se atreve a hacer un reglamento tan bestia en inglés. De hecho, nos decía, hacedlo vosotros. Y si lo hacéis, podemos hacer algo en inglés y tal. Y yo, ¿qué voy a hacerte yo ahora, tú? A mí hay una cosa que, porque cuando yo le escribí con Calino al chino la primera vez, el primer contacto que tuvimos, y no sé, cuando yo le escribía, pues lo típico, yo solo sabía el nick, ¿no? Star, no sé qué. Entonces le puse en el correo, hola Star, perdona que te llame así porque no sé tu nombre real. Normalmente a mí no me gusta dirigirme en un correo así un poco tal con apodos. Y el tío me contestó, dice, perdona que no te diga tu nombre, perdona que no te diga mi nombre, pero espero que lo comprendas como por un tema de seguridad o algo así. O sea, me dejó muy loco diciendo, hostias, o sea, el tío no quiere dar su nombre. Y yo creo que ahí es lo que dice arriba, es que quizás un poco por el tema doctrinal o por lo que se trata, el tema de que se trata, no le mola que a lo mejor se sepa que él está contactando para sacar información militar o algo así, no lo sé. Pero me dejó un poco loco, ¿no? Que el tío no quisiera dar su nombre real o lo quisiera como mantenerse escondido por algún tipo de miedo a represalia, no lo sé exactamente por qué. En el YouTube chino, espera que voy a poner. No, tengo que ponerlo. A lo mejor es militar, es lo que comenta Cabo Palo, a lo mejor el tío es O ha militar estado en el ejército. o ha estado en el ejército, tiene conocimiento un poco, pero no quiere que se relacionen para que digas, oye, que estás sacando información de... Otra cosa, la propia canal de YouTube de Kilovolt tenéis todo en chino, pero con capacidad de traducirlo al castellano. Todos los vídeos de tutoriales los podéis ver y seguir. Mi sorpresa fue cuando la primera vez que me puse a ver los vídeos en chino con subtítulos en castellano, él decía ¡Hojua! Y eran 25 líneas de texto, tío. O sea, tengo que estar parando constantemente. Bueno, pues como ves ahí es un wargame y es de áreas. O sea, que tienen de todo. No es solo es Counter y Mega Monster. Hay un poquito de todo y hay juegos de todo tipo y bueno, ahí los tienen. Voy a ver si tienen los estos en... Hostia, tú, aquí dónde coño está...
Ni idea, macho. Ahora mismo. Así que, Bueno, pero la verdad es que me parece muy interesante, ¿no? Porque siempre hemos tenido una visión, ¿no? A este tipo de conflictos desde un lado y me O parece sea, muy interesante, ¿no? Poder ¿no tener sabéis juegos. la frustración que genera abrir el juego, coger las reglas, verlas súper bonitas y solo entender los números, tío? O sea, es durísimo ese momento, ¿eh? En el que te has gastado 300 pavos en juegos, te llegan y, dice, y me ve mi mujer y dice, ¿pero qué está todo en chino? Le digo, está todo en chino. ¿Y cómo vas a jugar? Bueno, tengo un amigo que lo ha traducido todo y que voy a intentarlo. Bueno, pues no me ha vuelto a preguntar, pero bueno, me ve jugar y se deduce que algo estoy haciendo. estás empujándolos. Estás haciendo el montaplés ahí. Sí, sí, eso es. Me he inventado un juego con el tablero. Pues eso, que aquí que ellos tienen sus canales, obviamente, y tienen todo tipo de información y hay todo tipo de juegos. O sea que ya veis. Bueno, pues nada, pues hasta aquí este monográfico Kilovolt y Curonero de Sin Group. Así que, eh, pues nada, muchas gracias, Calino, por esta masterclass. No, yo encantado, tú. O sea, estoy muy loco con el juego y sabes lo que pasa con estas cosas. Cuando algo te gusta tanto, quieres que la gente también lo comparta, que vayas a una, pues que el año pasado, el año que viene estén batalladores y haya 5 mesas para elegir dónde jugar, ¿no? Pues me encantaría que esto gustase al resto como me está gustando a mí. Mm. Pues nada, chicos, un saludo de David Arribas. Gracias por haber aguantado todo el programa hablando de Wargames modernos y nada, ya el próximo recuperaremos un poco la tónica general, pero bueno, creo que tocaba hablar sobre él, largo y profundo. Así que espero que sirva de aliciente. Y ya sabéis, si lo compráis, ni Calino ni yo somos asistencia al cliente. O sea, no. Pues nada, un saludo. Calino, bueno, tú el último. Ceracanto. Nada, yo no tengo nada que decir hoy. Espero participar más en el siguiente programa. Muy interesante todo esto de los Warcames chinos. Y nada, hasta el siguiente. Río. Pues nada, para el siguiente compensaremos hablando de las Ardenas, Waterloo Y Blas de Lezo. y cosas poco manidas. Calino, dale. Bueno, chicos, nada, desde aquí dar las gracias a Jorge, lo tenéis ahí, Serloki. Seguirle en Twitter, seguirle en todas las redes, porque este chaval merece la pena un montón. Aparte que como persona es un puñetero crack. Y os espero en el grupo de Telegram. Espero que mañana, cuando mire el Telegram, haya por lo menos una persona que haya convencido para entrar en el grupo. Seguro y que estar entra ya con alguno nosotros. más. A ver, a ver. Pues nada. Venga, chao. Buenas. Adiós.